Esta noche comenzamos con algo un poco más oscuro, una época de plagas, castigos y potajes. Nos sumergimos en cómo era realmente la vida durante la Edad Media. Olvidad los castillos y la caballería que os vendió Hollywood. La verdad es que probablemente no sobreviviríais ni un solo día. Así que antes de que os pongáis cómodos, tomaos un momento para darle me gusta al video y suscribiros. Ahora, atenúen las luces. Quizá enciendan un ventilador para ese suave zumbido de fondo. Y vamos a sumergirnos juntos en el viaje de esta noche. Enhorabuena, acaban de despertarse en el año 1325. La buena noticia es que están vivos. La mala noticia es que las pulgas también. Vuestra cama es un colchón de paja medio podrido, repleto de bichos y heno que huele a suelo de establo porque era un suelo de establo hace 3 meses. No hay memory foam, ni almohadas y definitivamente nada de sábanas de algodón egipcio. Solo una manta de lana que no se ha lavado desde el invierno pasado y que ahora pesa aproximadamente lo mismo que una vaca pequeña por la mugre acumulada. Parpadean al despertarse, mientras la campana de la iglesia repica a lo lejos. Es la versión medieval de un despertador, solo que más ruidoso y de alguna manera aún menos piadoso. Vuestra casa es una cabaña de madera con una habitación, sin ventanas, y un encantador plano de concepto abierto donde vuestra familia, el ganado y los insectos domésticos comparten el mismo espacio. El olor es una sinfonía fragante, una mezcla sutil de cerveza rancia, sudor humano, cabra y algo que rezan que no sea moho, pero saben en el alma que probablemente lo es. Las velas aromáticas no se han inventado, y aunque lo estuvieran, simplemente se derretirían en vuestro suelo de tierra. Intentan estirarse, pero inmediatamente lo lamentan, porque el aire está helado y les duelen las articulaciones. Tienen 22 años, que en términos medievales es más o menos mediana edad. Vuestra columna cruje como una vieja puerta de madera y vuestras rodillas suenan como una bolsa de piedra siendo sacudida por un campesino confundido. Levantarse de la cama es una apuesta. El suelo está mojado por la lluvia de anoche que se filtra a través del tejado de paja, o crujiente por algo que hizo el pollo del vecino. De cualquier manera, vuestros pies descalzos ahora forman parte del ecosistema. Y la intimidad. ¿Qué es eso? Toda vuestra familia y quizá un primo al azar que simplemente nunca se fue, están despertándose a vuestro lado. No hay dormitorio, ni cortinas, ni tiempo para uno mismo. Solo todo comunitario. Bienvenidos a la mañana en la Europa medieval, donde nunca están realmente solos porque los parásitos, los roedores y otras 8 personas siempre están con ustedes. Y esto es solo cómo comienza su día, solo empeora a partir de aquí. Así que han logrado arrastrarse de vuestro pajar medieval de horrores. Enhorabuena, ahora la naturaleza llama. Y no está llamando educadamente, está gritando. Aquí es la parte en la que empiezan a echar de menos el baño moderno. No hay retrete, ni asiento, ni papel higiénico, ni cisterna, ni siquiera un desatascador mínimamente resentido en la esquina. En el siglo XIV, aliviarse es una aventura, un experimento social y a menudo un pequeño evento público. Si son un campesino, vuestro baño es probablemente un cubo de madera detrás de la casa, que ya está lleno porque el tío Wolfstan tuvo una noche difícil después de comer nabos en mal estado. El olor es bíblico. Contienen la respiración, hacen sus necesidades y luego aquí está el truco, lo tiran a la calle. Sí, la calle. Se supone que deberían gritar algo como «guardilo» antes de tirarlo por la ventana. Eso es francés antiguo para «cuidado abajo», aunque francamente nadie se mueve lo suficientemente rápido. Las calles de los pueblos medievales son cloacas abiertas, un encantador río de desechos humanos, excrementos de animales y líquidos misteriosos que preferirías no examinar. Si tienen la suerte de vivir en un pueblo con letrinas públicas, enhorabuena. Pueden sentarse hombro con desconocidos en una letrina donde la intimidad es un mito y la ventilación es una broma cruel. Podrían hacer pequeña charla, pero intenté no respirar demasiado profundo. ¿Papel higiénico? Nunca habían oído hablar de él. La mayoría de la gente se limpia con paja, hojas, trapos, musgo, o si se sienten especialmente indulgentes, un trozo de lana. A veces nada en absoluto, lo que podría explicar por qué los apretones de manos no eran populares todavía. Y si están en un castillo, seguramente es mejor, ¿verdad? Bueno, más o menos. Podrían tener una guardarropa, un hoyo en la pared que deja caer sus desechos directamente al foso. Gran idea, excepto que sus enemigos lo saben. Y sí, los atacantes a veces trepaban por el conducto de desechos, hablando de entrar por la puerta trasera. Así que ya sea que sean un granjero o un varón, ir al baño en la Edad Media es un ritual de humillación. Es frío,
Es público, es peligroso, y nunca deja de ser asqueroso. Un resbalón en un camino de piedra mojada y están de cara en lo que resta de la humanidad. Y aún no se han cepillado los dientes, pero llegaremos a eso después. Habéis sobrevivido al retrete. Se merecen una recompensa, ¿verdad? Quizá un buen desayuno. Algo caliente, delicioso, confortante. Lo siento, esto es Europa medieval. Nada es confortante aquí. El desayuno, si es que pueden llamarlo así, es un asunto sombrío. No hay huevos Benedict, ni cafeteras burbujeantes y ciertamente nada de tostada de aguacate. Se sientan o se agachan cerca del fuego con un cuenco de madera de algo que parece que fue rascado de una bota y madurada. Bienvenidos a su ración diaria de potaje. El potaje es un guisado espeso y pegajoso hecho de lo que puedan encontrar. Granos, tubérculos, quizá algunas judías si tienen suerte. Ha estado burbujeando a fuego lento en la misma olla durante días, a veces semanas, y van echando ingredientes nuevos encima de los viejos. Es más un experimento continuo comestible que una receta. Al lado, un trozo de pan tan duro que podría desviar flechas. Está hecho de harina de centeno o cebada gruesa, a menudo abultado con cerradura, bellotas molidas o otros ingredientes creativos, porque el trigo es una fantasía de ricos. Esta hogaza no es su amiga. No la cortan, negocian con ella. ¿Qué hay de las bebidas? No están tomando jugo de naranja, ni un café con leche de avena. Están bebiendo cerveza. ¿Sí? Cerveza. A las 6 de la mañana. ¿Por qué? Porque el agua está repleta de parásitos y suciedad. Así que comienzan su día con cerveza débil. Bajo en alcohol, alto en supervivencia. Los niños también la beben. Nadie está contento con ello, pero al menos no los matará inmediatamente. ¿Quieren carne o queso? Sigan soñando. Eso es para los domingos y días de santos, y solo si su señor se siente generoso. La mayoría de los campesinos no comen carne más de unas cuantas veces al año. En cuanto a la fruta fresca, solo cuando está en temporada, y no ya fermentada en vino. Y ni piensen en especias a menos que sean realeza. Una pizca de pimienta cuesta más que su salario mensual. La sal es tan valiosa como para guardarla bajo llave. Así que mastican su pan arenoso, tragan su cerveza medieval y intentan no pensar en la rata que pudo haber mordisqueado sus gachillas por la noche. El desayuno no los energiza, simplemente les sucede. Y ahora que están apropiadamente desnutridos, es hora de trabajar como si su vida dependiera de ello, porque absolutamente lo hace. Así que habéis comido vuestro triste desayuno medieval y ahora es hora de vestirse. No es que vaya a ayudar, vuestro guardarropa consiste en exactamente un conjunto. Uno. Es una túnica de lana áspera o camisa de lino que llevan usando todos los días durante meses, posiblemente años. No existe tal cosa como moda de temporada. Solo usen esto hasta que se desintegre o les dé una infección por hongos. Ropa interior opcional. Si tienen suerte, quizá una túnica interior de lino. Si no, bueno, van de comandos bajo capas de lana áspera y sudorosa, todo amorosamente cosido por alguien que probablemente no tenía idea de cómo se suponía que debería verse una costura. Tampoco hay lavavandera, ni jabón, ni absolutamente ninguna tintorería a la vista. Así que su ropa está manchada, rígida y tiene olor a pila de compost que ha estado marinando en una pocilga. Aunque incluso quisieran lavarla, no es fácil. Tendrían que acarrear agua de un río o un pozo, calentarla sobre un fuego, refregar su túnica contra una tabla con haces o lejía y colgarla en el sol, que sale aproximadamente 3 días al año. Y no me hagan empezar con los zapatos. Si poseen algunos, están hechos de cuero sin tratar, apenas cosidos y ofrecen tanto soporte para el arco como una cáscara de plátano. La mayoría de los campesinos simplemente van descalzos, a través del barro, a través del estiércol, a través de minas terrestres medievales, también conocidas como piedras afiladas y charcos de enfermedad. Todo esto significa una cosa: vuestra piel los odia, pican constantemente. Pulgas, piojos y chinches viven sin pagar alquiler en vuestro cuerpo. Todo el mundo los tiene. Nobles, monjes piojosos, niños que pican, granjas de insectos ambulantes, nadie escapa. Estaréis rascándoos la axila con una cuchara de madera mientras charláis con el sacerdote local, y nadie pestañará. Vuestra piel está en carne viva por el roce. Vuestro cuero cabelludo es un campo de batalla de picaduras, y si desarrolláis un sarpullido, bueno, mala suerte. No hay dermatólogo, ni hidrocortisona. Nadie que os diga que probablemente es sarna. Simplemente seguís sufriendo. Y si tenéis la suerte de no contraer una infección, genial. Ese sarpullido simplemente os acompañará durante los próximos 6 meses como un compañero medieval no deseado. Ahora que estáis vestidos de miseria y envueltos en incomodidad, es hora de salir y empezar a trabajaros hasta la extenuación.
Ahora que estáis completamente vestidos de picores y lana húmeda, es hora de mostrar esa sonrisa matutina. Excepto que no lo hacéis, porque en la Edad Media, sonreír es un juego peligroso. No emocionalmente, dentalmente. No hay cepillo de dientes, ni pasta de dientes, ni enjuague bucal, ni hilo dental. El concepto de higiene oral es tan popular como bañarse, lo cual es decir, no muy popular. Algunas personas podrían masticar una ramita o enjuagarse con vino o vinagre, pero en su mayoría, vuestros dientes están solos, y no les va bien. Para cuando llegáis a mediados de los 20, vuestra sonrisa parece algo sacado de una cripta encantada. Las caries son desenfrenadas, las encías están hinchadas, y esas no son solo manchas de comida en vuestros dientes. Eso es caries. Tenéis más putrefacción en vuestra boca que un vendedor de raíces medievales. El azúcar, aunque no está en todas partes, se está volviendo más común entre los ricos. Importado a gran costo, mayormente usado en pequeños pasteles o para mostrar riqueza. Si sois nobles, enhorabuena. Pueden pudrir vuestros dientes más rápido que los campesinos. Si son pobres, lo harán lentamente con el tiempo con pan fermentado, gachas arenosas y años de masticación dura. Dolores de muelas, acostúmbrense a ellos. Son como el clima medieval, siempre ahí en el fondo. El tipo de dolor que os hace considerar rezar, beber o arrancarse el diente vosotros mismos con un par de alicates. Y eso no es una broma. Ese era el tratamiento real. Los dentistas no existían realmente, pero los barberos cirujanos, sí. El mismo tipo que os corta el pelo, también os está sacando las muelas a la luz de velas con un gancho de hierro y cero anestesia. ¿Diente infectado? Espera que os gusten las fiebres, porque sin antibióticos puede convertirse fácilmente en sepsis y matarlos por un dolor de muelas. Así es, lo mismo que hoy nos envía a una farmacia podría ser vuestro funeral en 1300. Y tampoco hay alivio en el frente social. Besos, buena suerte. La halitosis, mal aliento, está en todas partes. Si estáis solteros, no se os juzga por vuestra sonrisa, se os juzga por vuestra tierra y vuestro ganado. En resumen, vuestra boca es un campo de batalla y está perdiendo la guerra. Ahora que vuestros dientes están palpitando, salgamos, porque vuestro trabajo real, el que os romperá la espalda, acaba de empezar. Hora de ir a trabajar, excepto que no hay oficina, ni escritorio, ni descanso para el café, ni ninguna posibilidad de ascenso. Vuestro trabajo, si sois como el 90% de la población, es simple. No morir mientras trabajas para la comodidad de otra persona. Sois un campesino, enhorabuena. Eso significa que trabaja en la tierra que pertenece a un señor que probablemente no recuerda vuestro nombre. Os levantáis con el sol y solo paráis cuando desaparece detrás de los árboles. Vuestras herramientas, una azada de madera, una hoz oxidada y cualquier hueso que aún esté intacto en vuestro cuerpo. No hay fin de semana, no hay fichar para salir. Solo del amanecer al atardecer, 6 días a la semana, el domingo está libre, pero solo si no estáis cosechando, luchando contra asaltantes o rezando fervientemente para que vuestro dedo del pie infectado deje de volverse negro. El trabajo es brutal. Los campos se aran a mano o con bueyes si sois lo suficientemente ricos como para permitírselo. Caváis zanjas, sembráis semillas, arrancáis malezas y cargáis agua hasta que vuestra columna comience a parecerse a la letra S. A nadie le importa si estáis cansados. Nadie pregunta cómo está su salud mental. Si sois mujer, sorpresa. No solo hacen trabajo de campo, también cuidan a los niños, limpian, cocinan, hilan lana, alimentan animales y fingen que la infestación de piojos de su marido no está migrando lentamente a su lado de la cama. Los niños empiezan a ayudar alrededor de los 5 años. Sin escuela, sin juguetes, solo un pequeño rastrillo de madera y el sueño de algún día no morir de influenza. Y si sois uno de los pocos que no es agricultor, quizás sois herrero, curtidor o tonelero. Grande. Aún trabajas con fuego, químicos o tripas de animales todo el día en cobertizos mal ventilados. La paga, básicamente supervivencia. Las ventajas, sangrado, ocasionalmente rómpete un hueso, mala suerte. Contraes fiebre, bebe un poco de cerveza tibia y sigue adelante. No puedes permitirte parar, ni siquiera por un día. Porque si no trabajas, no comes. Y si no comes,
Bueno, la Europa medieval tiene una solución para eso. Se llama ser reemplazado. Así que agarras tu espada, ignoras las ampollas y sigues cavando. Porque en la Edad Media, tu trabajo no es una carrera, es una prueba de resistencia en cámara lenta. Ahora que vuestra espalda está ardiendo por trabajar en los campos, hablemos del clima. Porque en la Edad Media, la temperatura es menos sobre estaciones y más sobre castigo continuo del cieno. Empecemos con el invierno. No hay aislamiento, no hay calefacción central, ni pronóstico del tiempo, solo paredes de madera con huecos por los que podrías lanzar un pollo. Tus ventanas cubiertas con tela, no vidrio. El fuego en la hoguera agradable, en teoría, pero no tienes suficiente leña para mantenerlo encendido porque la madera es cara, y recogerla del bosque a veces es ilegal. Sí, puedes ser ejecutado por recoger el palo equivocado del bosque equivocado. Te abrigas en tu única túnica de lana húmeda, te acorrucas cerca de las brasas moribundas y aún te despiertas con la nariz congelada, tus pies permanentemente fríos, a menudo húmedos, tus dedos tan rígidos que se sienten como pequeñas paletas medievales. La congelación no se diagnostica, simplemente se llama mala suerte. Ahora avancemos rápido al verano. Suena mejor, ¿verdad? Incorrecto. En verano, tu casa se convierte en un horno de arcilla. No hay ventilador, no hay brisa cruzada y absolutamente ningún desodorante. Sudas a través de tus capas, pero no puedes quitártelas, porque mostrar demasiada piel es escandaloso. Y también invita a quemaduras solares, picaduras de insectos y juicio social. Las moscas están en plena fuerza, atraídas por tu cuerpo sin lavar y el olor del guiso de cabra de la semana pasada que aún está fermentando en la esquina. Los mosquitos zumban bestea tu oreja mientras duermes, asumiendo que puedes dormir a través del sonido de tus vecinos gritando y bebés llorando. En los campos, el sol te hornea, sin protector solar, sin sombrero, a menos que te hagas uno de paja como un espantapájaros desesperado. Y la peor parte, aún tienes que trabajar. El golpe de calor simplemente se llama tener un mal giro. Así que o estás temblando en tu propia cabaña preguntándote si tus dedos del pie llegarán a la primavera, o estás sudando a través de tu único par de soquetes mientras tus muslos se rozan hasta el olvido. Y lo único que nunca cambia, no importa la estación, tu ropa sigue picando. Tu comida sigue siendo terrible y tu próximo trabajo aún está esperando. Bienvenido al control del clima, estilo medieval. No hay. ¿Sientes sed? ¿Necesitas refrescarte? ¿Quieres salpicar un poco de agua en tu cara para despertarte de este sueño febril húmedo de vida? Mala suerte. En tiempos medievales, el agua no es tu amiga. Está intentando asesinarte silenciosamente. Empecemos con beber. El arroyo cercano parece fresco, burbujeante y claro, como algo de una película de fantasía. Pero alerta de spoiler, no lo es. Río arriba, alguien acaba de tirar un ovinal en él. Y si no eso, entonces un puerco muerto probablemente se está descomponiendo en él. Parásitos, bacterias y todo el ejército microbiano de Europa medieval te esperan en cada sorbo. Por eso la gente bebía cerveza. Sí, cerveza. Incluso los niños. Pero antes de imaginar niños medievales haciendo competencias de barriles, entienda que era cerveza pequeña, débil en alcohol, fuerte en supervivencia. La elaboración hervía el agua, así que era más segura que lo que fluía a través de la zanja del pueblo. El vino era otra opción si eras lo suficientemente rico para permitírtelo y no te preocupaba funcionar correctamente antes del mediodía. ¿Qué pasa con bañarse? Seguramente el agua se usaba para limpiar. En teoría sí, en práctica absolutamente no. Verás, entonces la gente creía que bañarse en realidad abría tus poros y dejaba entrar la enfermedad. Así es, lavarse se consideraba médicamente arriesgado. Eras más limpio aparentemente si nunca quitabas la capa protectora de suciedad incrustada en tu piel. Los baños comunales sí existían, pero rápidamente ganaron reputación como lugares de chismes, escándalos y a veces actividades medievales completitas. Así que naturalmente la iglesia se involucró y cerró muchos. Incluso si querías bañarte era toda una producción. Necesitarías buscar agua del pozo, hervirla sobre un fuego, llenar una tina de madera que goteaba y luego rezar para que nadie más en la casa la usara antes que tú, o peor, después. Y el agua de lluvia recogida en barriles abiertos donde los pájaros hacen caca, los insectos se reproducen y el musgo prospera. Suena refrescante, ¿verdad? Así que ya sea entrando en vuestra boca, en vuestro cuerpo o en vuestras cosechas, el agua en la Edad Media es menos una fuente de vida y más una apuesta.
Un trago equivocado y estáis pasando vuestros últimos días sudando en una cama de paja, agarrándose el estómago y contemplando todas vuestras decisiones de vida. La próxima vez que bebáis agua del grifo, levantad un vaso por nuestros antepasados. No tuvieron el lujo de la hidratación sin peligro. Así que bebisteis el agua. O quizá no lo hicisteis. Quizá solo os golpeasteis el dedo del pie con una roca con forma de decepción. De cualquier manera estáis enfermos. Necesitan ayuda. Necesitan un médico. Mala suerte que viváis en la Edad Media, donde la medicina es realmente solo tortura educada con un título en teología. Empecemos con el diagnóstico. Todo lo que está mal con vosotros, ya sea tos, sarpullido, hueso roto o la peste arrastrándose, es causado por vuestros humores estando desequilibrados. Los 4 humores eran sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Según la ciencia medieval, vuestra salud depende de mantenerlos equilibrados, como una especie de sopa interna. ¿Tenéis fiebre? Demasiada sangre. La respuesta, sangrienta. Así es, vamos a drenar vuestra fuerza vital en un cuenco usando una cuchilla desafilada o una sanguijuela hambrienta. Y sí, los barberos eran a menudo los que lo hacían. Imaginan conseguir un corte de pelo y una extracción de hemoglobina en una sola sesión. 2 por 1, nene. ¿Os sentís tristes o ansiosos? Eso es claramente un exceso de bilis negra. La cura, laxantes. Quizá una purga herbal cálida o simplemente oraciones y una compresa fría mientras todos evitan el contacto visual con vosotros y empiezan a tallar vuestro ataúd. Ahora si os rompéis un hueso o tenéis una herida desagradable estáis en un verdadero problema. No hay anestesia, a menos que cuenten desmayarse del dolor. La cirugía se hace con cuchillos que no se han limpiado desde las cruzadas. Las herramientas se calientan sobre el fuego, no para esterilización, sino porque simplemente se ven más aterradoras de esa manera. Antibióticos a siglos de distancia. La teoría de los gérmenes aún no se ha inventado. Piensan que la enfermedad viene del aire malo o de Dios estando molesto con vuestros fallos morales. ¿Tienen dolor de estómago? Debe haber sido vuestros pensamientos pecaminosos. Espero que les guste confesar mientras vomitan. Si vuestra condición empeora, seréis tratados con más sanguijuelas, posiblemente algunos escarabajos triturados y un sacerdote a vuestro lado dando los últimos ritos por si acaso. En este punto se están preparando para la cura conocida como muerte. Y si por algún milagro recuperas, todos simplemente asumen que Dios tuvo piedad de vosotros. El médico se lleva todo el crédito y la sanguijuela es ascendida. Así que sí, en la Edad Media la medicina es menos sobre curar y más sobre sobrevivir la cura. Después de un largo día de trabajo, piojos y sanguijuelas, finalmente es hora de comer. Os arrastráis de vuelta a vuestra cabaña, con el estómago gruñendo, listos para la única alegría que queda en la vida. Una comida caliente. Malas noticias. Vuestra comida probablemente está intentando matarlos. Empecemos con lo básico. La conservación de alimentos realmente no existe. No hay refrigerador, ni congelador, solo sal, humo, o la esperanza de que el aire invierno mantenga las cosas frescas. Vuestra carne, si tienen la suerte de tener alguna, ha estado colgando durante días, cubierta de moscas, marinada en salmuera cuestionable y posiblemente compartida con una rata o 2. El pan es la piedra angular de la dieta medieval, pero incluso eso no está seguro. En años de malas cosechas, los campesinos desesperados lo aumentan con corteza, serrín o incluso arcilla para hacerlo durar. Y, si es temporada de centeno, hay un bono. Cornejuelo, un hongo que causa convulsiones, alucinaciones y a veces muerte. Es como comer pan con ácido y tétanos. Verduras solo si están en temporada. ¿Y saben qué siempre está en temporada? Nabos. Tantos nabos. Hervidos, machacados o flotando en potaje, que, si recuerdan del capítulo 3, es básicamente un pantano caliente de ingredientes misteriosos que estaba hirviendo a fuego lento desde el funeral de vuestro bisabuelo. La fruta podría estar disponible en otoño, pero se pudre rápidamente y el azúcar es raro, caro y acaparado por los ricos para mostrar sus dientes ennegrecidos. Los lácteos son otra apuesta. La leche fresca se echa a perder en horas. La mantequilla y el queso lo hacen mejor, pero están cargados de bacterias. La gente los come de todos modos porque francamente es sueso o quemársele cuero de bota. Y hablemos de condimentar. Especias como pimienta, canela o nuez moscada valen más que el oro. Para el campesino promedio el sabor proviene de cebollas, sal si tiene suerte y dolor. Más de lo que hablan del estofado es que antes los medievales eran más propensas a sufrir que creer, y ambos eran compartidos con la mundabarrincha tras día. Es de noche ahora. Has trabajado, sufrido y apenas digerido tu sospechoso estofado. Podrías pensar que el día está llegando a su fin, pero no te relajes demasiado porque Dios está observando. También lo está el presés y también lo está tu vecina Inés, que absolutamente te delatará si te pierdes la misa. En Europa medieval, la religión no es solo parte de la vida, es la vida. La iglesia controla tu calendario, tus leyes, tu educación, si puedes leer, tu nacimiento, matrimonio, muerte y todo lo que hay en medio. Piensa en ello como tu casero su ritual. Y siempre estás atrasado en el renta. Cada día está estructurado en torno a las velas de oración. La campana de la iglesia del pueblo suena en la mañana, al mediodía y por la noche.
No porque la gente necesite recordatorios, sino porque perderse la oración es un pecado. ¿Olvidas hacerte un reverencio? Pecado. ¿Comes carne en viernes? Pecado. ¿Piensas en la esposa de tu vecino en un sueño? Doble pecado. Y sí, el infierno es muy real, vívidamente real. Los sacerdotes lo describen con glorioso detalle. Ríos de fuego, lagos de sangre huyente, demonios con horcas y lamentos eternos. Si la peste no te asusta, la condenación eterna definitivamente lo hará. No puedes leer la Biblia tú mismo porque está escrito en latín. Un lenguaje reservado para monjes, clérigos y ese chico noble que es demasiado bueno para la sociedad. Dependes de la iglesia para interpretar todo por ti. Eso significa que si el preces dice que tu fracaso de cultivo es porque no rezaste lo suficientemente fuerte, bueno, es hora de arrodillarse con más fuerza. Los diezmos, una 10ª parte de todo lo que posees, son obligatorios. Si cultivas fuertes, das suertes. Si reyes chiquenes, das cebos. Si no tienes nada, gratulaciones. Estás espiritualmente en bancarrota y financieramente condenado. Las festividades son días santos, docenas de ellas, y aunque ofrecen descansos del trabajo, no son para divertirse. Son para asistir a misa, ayunar, confesar pecados y recordaros que la alegría es una indulgencia peligrosa. Cuestionar a la iglesia es peligroso. Los herejes son quemados, las brujas son ahuradas, los blasfemos son azotados y los escépticos son rápidamente reformados. Así que pasáis por los movimientos, cantáis, hacéis reverencias, rezáis para que vuestra alma, después de soportar esta vida cubierta de suciedad, pueda finalmente aterrizar en el paraíso, asumiendo que el sacerdote os aprecia. Porque en la Edad Media Dios puede ser misericordioso, pero la iglesia no tanto. Si pensabais que ser un campesino medieval era duro, intentad hacerlo como mujer. Toda la suciedad, el hambre y el miedo, más el parto, la subordinación y la invisibilidad social. En la Edad Media, ser mujer es como estar en modo difícil, sin pociones de salud y sin botón de reinicio. Desde el nacimiento, el camino de vida de una niña está prácticamente bloqueado. Casarse joven, tener hijos, servir a tu marido, morir cansada. Educación, poco probable. A menos que seáis de una familia noble y os envíen a un convento, vuestro desarrollo intelectual se detiene alrededor del momento en que aprendes a batir mantequilla y remendar una túnica. El matrimonio ocurre temprano, realmente temprano. No es raro estar prometida a los 12 y embarazada a los 14. No se trata de amor, se trata de tierra, ganado y alianzas. Vuestra opinión no es necesaria. Una vez casada, básicamente sois propiedad de vuestro marido. Su trabajo es producir herederos, alimentar a todos, mantener la casa funcionando y no quejaros, porque quejaros podría hacer que os etiqueten como regañona o peor, bruja. Esa etiqueta viene con un ahogamiento o quema de cortesía, dependiendo de la moda local. El parto es una lotería de muerte. No hay atención prenatal, ni herramientas estériles, ni anestesia. Las parteras hacen lo que pueden, pero incluso las complicaciones menores pueden significar la muerte para la madre, el niño o ambos. Algunas mujeres sobreviven 10 embarazos. Muchas no sobreviven a 2. Pero no se preocupen, una vez que el bebé está fuera, vuestro trabajo aumenta. Ahora tienen un bebé gritando en una cabaña infestada de piojos y se espera que amamanten, cocinen, limpien y aún ayuden en los campos. No tienen un descanso. Vosotras son el descanso para todos los demás. Si no están casadas, son sospechosas. Si son viudas, vulnerables. Si son francas, peligrosas. Las mujeres que no se conformaban a menudo eran acusadas de brujería, especialmente si tenían conocimiento de hierbas, una personalidad fuerte o simplemente miraron a alguien de manera extraña un martes lluvioso. Incluso en la iglesia vuestro papel es limitado. Las monjas vivían bajo reglas estrictas. No hablar sin permiso, no libertad de movimiento y vuestro valor espiritual, siempre clasificado por debajo de los hombres. En resumen, si sois mujer en la Edad Media, se espera que soportes, obedezcas, te reproduzcas y sufras en silencio, idealmente mientras sonríes. Porque incluso en una época de sufrimiento universal, de alguna manera se esperaba que las mujeres sufrieran con gracia. Hasta ahora, habéis luchado contra la suciedad, el hambre, la injusticia social y posiblemente una cabra. Pero justo cuando piensan que su día no puede empeorar, aquí viene la violencia, ruidosa, sangrienta y a menudo completamente aceptable según los estándares medievales. Seamos claros, la Edad Media no fue pacífica. La idea de ley y orden mayormente significaba esperar que el señor local no esté de mal humor.
La violencia está en todas partes. En el hogar, en las calles, en el campo de batalla, en disputas eclesiásticas y a veces en la cola del horno de pan comunal. El crimen es común, el castigo es brutal y la justicia es más arte de performance que protección. Robáis una hogaza de pan, podríais perder una mano. Acusados de mentir, vuestra lengua podría ser perforada. Chismorráis demasiado, conocen la brida del regañón. Una máscara de metal atada a tu cabeza con una barra en tu boca. Para corrección, por supuesto. Digamos que sois acusados de algo serio. Herejía, robo, brujería. ¿Cómo prueban su inocencia? Siendo torturados, obviamente. Bienvenidos al Tribunal de Orgalia. Una versión, metes tu mano en agua hirviendo para recuperar una piedra. Si sanas sin infección en 3 días, sois inocentes. Si no, sois culpables y seráis castigados. Otra opción, te arrojan al río. Si te hundes, sois inocentes. Y probablemente estés muertos. Si flotas, sois culpables y serán castigados de todas maneras. Es como un concurso medieval donde el premio es la supervivencia y el presentador está activamente en contra de vosotros. Y si sois sentenciados a muerte, eso es un evento público. Las ejecuciones se realizan frente a multitudes que animan. Ahorcamientos, decapitaciones, quemas. A veces la gente trae aperitivos. Es el equivalente medieval de la televisión por cable. La violencia doméstica, completamente normal. Se permitía a los maridos, incluso se esperaba, disciplinar a sus esposas e hijos. Peleas callejeras comunes. Podrían ser golpeados solo por mirar diferente al caballo de un noble. Y la guerra siempre hirviendo a fuego lento. Disputas locales, conflictos territoriales, cruzadas religiosas. Siempre hay alguien marchando para apuñalar a alguien más en el nombre del honor, Dios o el aburrimiento. Así que trabajad con cuidado, mantened los ojos bajos y nunca confiar en nadie con un garrote. En este punto, habéis sobrevivido a los piojos, las sanguijuelas, la miseria sin lavandería y la amenaza inminente de destripamiento público. Pero ahora llega el capítulo final de la mayoría de las vidas medievales. Una muerte temprana y sin glamour. Si estás vivo y aún respirando más allá de los 40 años, eres prácticamente una celebridad. Incluso podrían referirse a ti como el viejo, que es más un apodo que un milagro estadístico. Vamos a desglosarlo. La esperanza de vida promedio ronda los 30 o 40 años, pero ese número se ve muy arrastrado hacia abajo por la mortalidad infantil. Casi la mitad de todos los niños morían antes de alcanzar los 5 años. Enfermedad, malnutrición o un mal invierno era todo lo que se necesitaba. Sin vacunas, sin antibióticos, sin esperanza. Si sobrevivías a la infancia, entrabas en la adultez ya exhausta. El trabajo comenzaba tan pronto como podías caminar erguido. Y a los 25 años, tus articulaciones crujían como una puerta de monasterio. Podrías estar perdiendo varios dientes, un dedo y la mayor parte de tu optimismo original. Las mujeres enfrentaban una prueba particularmente mortal. El parto. Era una de las principales causas de muerte para las mujeres medievales. Sin alivio del dolor, ni intervención médica, ni anestesia. Las parteras hacían lo que podían, pero incluso las complicaciones menores podían significar la muerte para la madre, el niño o ambos. Algunas mujeres sobrevivían 10 embarazos. Muchas no sobrevivían a 2. Pero no se preocupen, una vez que el bebé está fuera, vuestro trabajo aumenta. Ahora tienen un bebé gritando en una cabaña infestada de piojos y se espera que amamanten, cocinen, limpien y aún ayuden en los campos. No tienen un descanso. Vosotras son el descanso para todos los demás. Si no están casadas, sois sospechosas. Si son viudas, vulnerables. Si son francas, peligrosas. Las mujeres que no se conformaban a menudo eran acusadas de brujería, especialmente si tenían conocimiento de hierbas, una personalidad fuerte o simplemente miraron a alguien de manera extraña un martes lluvioso. Incluso en la iglesia vuestro papel es limitado. Las monjas vivían bajo reglas estrictas. No hablar sin permiso, no libertad de movimiento, y vuestro valor espiritual, siempre clasificado por debajo de los hombres. En resumen, si sois mujer en la Edad Media, se espera que soportes, obedezcas, te reproduzcas y sufres en silencio. Idealmente mientras sonríes,
porque incluso en una época de sufrimiento universal, de alguna manera se esperaba que las mujeres sufrieran con gracia. Hasta ahora, habéis luchado contra la suciedad, el hambre, la injusticia social y posiblemente una cabra. Pero justo cuando piensan que su día no puede empeorar, aquí viene la violencia. Ruidosa, sangrienta y a menudo completamente aceptable según los estándares medievales. Seamos claros, la Edad Media no fue pacífica. La idea de ley y orden mayormente significaba esperar que el señor local no esté de mal humor. La violencia está en todas partes. En el hogar, en las calles, en el campo de batalla, en disputas eclesiásticas y a veces en la cola del horno de pan comunal. El crimen es común, el castigo es brutal y la justicia es más arte de performance que protección. Robáis una hogaza de pan, podríais perder una mano. Acusados de mentir, vuestra lengua podría ser perforada. Chismorréis demasiado. Conocen la brida del regañón. Una máscara de metal atada a tu cabeza con una barra en tu boca. Para corrección, por supuesto. Digamos que sois acusados de algo serio. Herejía, robo, brujería. ¿Cómo probáis vuestra inocencia? Siendo torturados, obviamente. Bienvenidos al juicio por ordalía. Una versión, metéis vuestra mano en agua hirviendo para recuperar una piedra. Si sana sin infección en 3 días, sois inocentes. Si no, sois culpables. Otra opción, os arrojan a un río. Si os hundís, sois inocentes y probablemente estéis muertos. Si flotáis, sois culpables y seréis castigados de todos modos. Es como un concurso medieval donde el premio es la supervivencia y el presentador está activamente en contra vuestra. Y si sois sentenciados a muerte, eso es un evento público. Las ejecuciones se realizan frente a multitudes que animan, ahorcamientos, decapitaciones, quemas. A veces la gente trae aperitivos. Es el equivalente medieval de la televisión por cable. La violencia doméstica, completamente normal. Se permitía a los maridos, incluso se esperaba, disciplinar a sus esposas e hijos. Peleas callejeras, comunes. Podríais ser noqueados solo por mirar de manera incorrecta el caballo de un noble. Y la guerra siempre hirviendo a fuego lento. Disputas locales, conflictos territoriales, cruzadas religiosas. Alguien siempre está marchando para apuñalar a alguien más en nombre del honor, Dios o el aburrimiento. La violencia no es una ruptura de la sociedad en la Edad Media, es la sociedad. Todos viven con el conocimiento constante de que la vida es frágil, la justicia es arbitraria y vuestro vecino podría golpearos la cabeza por un cerdo. Así que caminad con cuidado, mantengan los ojos bajos y nunca confíen en nadie con un garrote. En este punto, habéis sobrevivido a los piojos, las sanguijuelas, la miseria sin lavandería y la amenaza inminente de destripamiento público. Pero ahora llega el capítulo final de la mayoría de las vidas medievales, una muerte temprana y sin glamour. Si estáis vivos y aún respirando más allá de los 40 años, sois prácticamente una celebridad. Incluso podrían referirse a vosotros como el viejo, que es menos un apodo y más un milagro estadístico. Vamos a desglosarlo. La esperanza de vida promedio ronda los 30 a 40 años, pero ese número se ve muy arrastrado hacia abajo por la mortalidad infantil. Casi la mitad de todos los niños morían antes de alcanzar los 5 años. Enfermedad, desnutrición o un mal invierno era todo lo que se necesitaba. Sin vacunas, sin antibióticos, sin esperanza. Si sobrevivías a la infancia, entrabas en la edad adulta ya exhaustos. El trabajo comenzaba tan pronto como podías caminar erguido, y a los 25 tus articulaciones crujían como una puerta de monasterio. Podrías estar perdiendo varios dientes, un dedo y la mayor parte de tu optimismo original. Las mujeres enfrentaban una prueba particularmente mortal, el parto. Era una de las principales causas de muerte para las mujeres medievales, sin alivio del dolor, sin intervención médica, solo oración, agua caliente y alguien sosteniendo tu mano mientras te desangrabas en un cáter relleno de paja. Para los hombres, los peligros eran diferentes, pero igualmente implacables. Accidentes agrícolas, infecciones por heridas menores, la ira de un vecino en estado de embriaguez, una cruzada que salió mal. Incluso caminar al mercado podría ser arriesgado si te cruzabas con un bandido aburrido o un recaudador de impuestos enojado. La muerte también podía llegar silenciosamente por la peste, que convirtió ciudades en cementerios de la noche a la mañana, o por hambruna, que podía durar temporadas enteras, adelgazando pueblos enteros, o por mala suerte, como comer de lano en mal estado y pasar tus últimas horas alucinando y gritando a las paredes. Y los funerales, eras afortunado si conseguías uno. Los cuerpos a menudo se enterraban rápidamente para evitar enfermedades, sin embalsamamiento, sin ataúdes pulidos, solo un agujero, algunas oraciones murmuradas y un montículo poco profundo de tierra si quedaba suficiente espacio en el cementerio de la iglesia.
Así que sí, en tiempos medievales la vida era brutal, corta y constantemente bajo asedio por la muerte en todas sus formas casuales. No te retirabas, simplemente dejabas de aparecer. Y hablando de salidas, pasemos a vuestro capítulo final. El sueño medieval muere. Entonces, ¿cómo ha sido tu día? ¿Te has despertado en la suciedad? ¿Te has aliviado en un cubo? ¿Te has cepillado los dientes con pensamiento positivo? ¿Casi te desmayas de hambre? ¿Trabajaste hasta que tu columna rogó por piedad? ¿Te rascaste a través de lana y cocha? ¿Rezaste para no contraer la peste? ¿Y apenas esquivaste una ejecución pública por poseer una escuirga? Bienvenidos a un solo día en Europa medieval. ¿Aún sueñas con venirte en caballero? Piénsalo de nuevo. Esa versión romantizada de la Edad Media, espadachines galantes, damas nobles en torres, batallas heroicas y festines en grandes salones iluminados por velas, es un mito pulido por cuentos de hadas y libros de fantasía. En Truth, el mundo medieval era sucio, cruel y profundamente injusto. La jerarquía era todo. Si nacías pobre, te quedabas pobre. Si nacías rico, enhorabuena, tenías una mejor chance de sobrevivir, pero aún así estabas a una sopa mala de disentería y un entierro apresurado. E incluso los nobles no eran inmunes a la miseria. Los castillos eran refrigeradores de piedra con corrientes llenos de pulgas, humo y matrimonios políticamente motivados. Sí, tenías un abrigo de piel y una copa de vino, pero también un 50% de posibilidades de morir en una escaramuza o de una astilla infectada. No es exactamente lujo. Los tiempos más simples no eran simples, eran implacables. Todo tomaba más tiempo, todo dolía más, todo desde la parturiencia hasta masticar venía con consecuencias. La vida era supervivencia, no lujo. Y si encontraban un momento tranquilo para pensar, para soñar, para imaginar algo mejor, no había mucho que pudieran hacer con ello. Sin movilidad ascendiente, sin medicina moderna, sin internet para buscar qué es este raspuño raro, vivían, sufrían, trabajaban y morían dentro de un radio de 16 kilómetros de donde nacieron. Pero aquí está la parte más salvaje. A través de todo esto, la gente aún reía, cantaba canciones, contaba historias, se enamoraba y encontraba significado. No porque la vida fuera fácil, sino porque los humanos son tercos así. Aún en los capítulos más oscuros hicieron espacio para la luz. Así que esta noche, cuando te deslices en tu cama limpia, con fontanería interior, antibióticos y calefacción central, quizás digas un gracias a alguien, al mundo moderno y a tus antepasados que lucharon contra ratas, hambruna y feudalismo para que tú no tuvieras que hacerlo. Mucho antes de que fuera Catalina la Grande, emperatriz de toda Rusia, ama de reformas e ícono de ambición, era simplemente Sofía, nacida Sofía Federica Augusta von Anhalt-Zerbst en 1729. Era hija de una familia principesca alemana relativamente oscura. Su diminuto ducado en Pomerania ofrecía poco en términos de poder, pero Sofía misma tenía algo que ningún título podría proporcionar: inteligencia afilada como una navaja, encanto implacable y un hambre tranquila y ardiente por la grandeza. Su educación fue estricta. Su madre Johanna era fría y calculadora, no una figura cálida maternal, sino una trepadora social obsesionada con el estatus. El padre de Sofía, un oficial prusiano, era más distante que disciplinario. Desde pequeña, Sofía aprendió a caminar la línea fina entre la obediencia y la astucia. Leía vorazmente, hablaba múltiples idiomas y aprendió a observar una sala antes de hablar en ella. Habilidades que pronto se convertirían en herramientas de supervivencia en una de las cortes más brutales de Europa. Cuando la emperatriz rusa Isabel Petrovna comenzó a buscar una esposa para su heredero, el gran duque Pedro, miró más allá de las fronteras de Rusia. El mismo Pedro era de ascendencia alemana, y la emperatriz Isabel veía que una novia extranjera, dócil y agradecida, sería más fácil de controlar. Sofía le encajaba perfectamente: sangre noble, fe luterana que se vería obligada a abandonar, y una reputación tanto de gracia como de humildad. Con tan solo 14 años, Sofía fue convocada a Rusia. Llegó a la fría capital de San Petersburgo en 1744, vistiendo telas alemanas finas y una sonrisa diplomática. Su madre la empujó hacia adelante como una pieza de ajedrez. Sofía, sin embargo, tenía su propio juego en mente. Para ser aceptable en la sociedad rusa, se convirtió a la ortodoxia, tomando el nombre de Ekaterina Alexeyevna. No solo estaba cambiando de religión, estaba quemando el puente detrás de ella, entrando en un imperio extranjero sin camino de vuelta. Nadie observando a esa chica adolescente con un abrigo de piel podría haber predecido lo que vendría después: traición, revolución, ilustración e imperio. Pero desde el momento en que Sofía puso su pie en la corte rusa, dejó de ser un peón y comenzó a planear cómo convertirse en reina. El matrimonio de Caterina con el gran duque Pedro destinaba a asegurar su lugar en la realeza rusa, pero desde el principio se sintió más como una caija que una corona. Pedro, heredero al trono ruso, no era el príncipe encantador de los cuentos de hadas.
torpe, inmaduro y obsesionado con soldados de juego. Estaba mucho más interesado en jugar guerras en sus aposentos que en gobernar el imperio o mostrar afecto a su nueva esposa. Algunas crónicas incluso sugieren que se negó a consumar el matrimonio durante años. Idolatraba a Federico el Grande de Prusia y resentía a la corte rusa que lo había adoptado. En contraste, Caterina abrazó Rusia con una determinación feroz. Aprendió el idioma, estudió su historia y memorizó rituales ortodoxos. Quería pertenecer. Pedro quería escapar. Este desajuste no era solo emocional, era político. La corte rusa era un nido de víboras de chismes, paranoia y juegos de poder brutales. La emperatriz Isabel aún gobernaba con autoridad absoluta, pero su salud estaba en declive. Todos sabían que se acercaba una transición y todos tenían una agenda. Catalina era observada constantemente. Sus cartas eran leídas, sus amistades monitoreadas y cada uno de sus movimientos escrutados. No podía confiar en su marido, en su madre, que aún susurraba en su oído en nombre de intereses extranjeros, o incluso en sus sirvientes. En este mundo las alianzas podían convertirse en acusaciones de la noche a la mañana. Pero Catalina no era ninguna tonta. Aprendió a jugar los juegos de la corte en silencio, cultivando aliados en las sombras. Encantó a oficiales militares, hizo amigos con eruditos y desarrolló una reputación de dignidad y contención, un marcado contraste con las rabietas infantiles de su marido y su abierto desprecio por las tradiciones rusas. A puerta cerrada, Catalina comenzó a leer pensadores de la Ilustración como Voltaire y Diderot. Mientras otros la veían como una joven consorte, ella estaba construyendo una visión, no solo para sí misma, sino para Rusia. Una nación de fuerza, educación y razón. Pero había un problema. Cuanto más tiempo viviera Pedro, más tiempo permanecería Catalina en el limbo, una esposa sin poder de un hombre no apto para gobernar. Así que esperó, observó y planeó. Sabía que el trono ruso no se heredaría, tendría que ser tomado. En 1762, después de casi 2 décadas de esperar, observar y maniobrar silenciosamente, Catalina vio su momento y lo aprovechó con una precisión impresionante. La emperatriz Isabel había fallecido y Pedro, ahora Pedro III, era finalmente zar. Pero su reinado comenzó a desenredarse casi inmediatamente. En solo unos pocos meses, Pedro alienó a la iglesia, ofendió a la nobleza, insultó al ejército y prodigó elogios a Prusia, el enemigo de toda la vida de Rusia. Revirtió políticas clave, humilló al clero y habló abiertamente de divorciarse de Catalina para casarse con su amante. La corte, ya cautelosa de su comportamiento errático, se volvió fría. El ejército, lleno de generales leales a Catalina, murmuraba en los pasillos. Incluso los rusos comunes, devotos y patrióticos, veían a Pedro como una marioneta extranjera que se burlaba de sus tradiciones. Catalina, observando todo esto desarrollarse, hizo su movimiento. En julio de ese mismo año, mientras Pedro estaba fuera, en su palacio de verano, Catalina lanzó un golpe de estado incruento. Apoyada por oficiales militares clave, incluido su amante, Grigori Orlov, y sus influyentes hermanos, cabalgó por San Petersburgo con toda la regalia, fue proclamada emperatriz Catalina II y ganó la lealtad de la poderosa Guardia Imperial. Pedro, tomado por sorpresa y sin aliados, se rindió en días. Fue llevado bajo custodia y poco después encontrado sin vida bajo circunstancias misteriosas. Oficialmente se informó como un cólico hemorroidal. Informalmente, fue un crimen. Catalina era ahora emperatriz. No por nacimiento, no por matrimonio, sino por voluntad, ingenio y audacia. Fue sin precedentes. Una mujer nacida en el extranjero sin ningún derecho legítimo había tomado el trono ruso sin una sola batalla. Pero su verdadero desafío apenas comenzaba. Tenía que transformar ese agarrón del poder en un legado duradero. ¿La aceptaría Rusia? ¿La respetaría la nobleza? ¿Podría mantener el imperio unido sin caer víctima del mismo destino que su marido? Catalina entendió que el poder ganado a través de la intriga podía perderse igual de fácilmente. Necesitaba gobernar no como una conspiradora, sino como una visionaria. Y así comenzó su transformación de conspiradora cuidadosa a emperatriz reformadora. Una que rediseñara fronteras, abrazara la Ilustración y redefiniera lo que significaba ser una mujer en el poder.
Una vez que Catalina tuvo la corona, podría haber descansado en su poder, pero no lo hizo. Tenía algo más grande en mente que simplemente sentarse en un trono. Quería transformar Rusia, y no solo militar o políticamente, sino intelectualmente. Mientras Pedro había adorado a Federico el Grande y los soldados de juguete, Catalina idolatraba a Voltaire, Diderot y los audaces pensadores de la Ilustración. Creía en la razón, el progreso, la educación y el papel de un monarca como servidor del pueblo, aunque ella misma gobernara con autoridad absoluta. Catalina no solo leía filosofía de la Ilustración, la vivía. Se correspondió directamente con Voltaire durante más de 15 años, adulándolo mientras defendía su autocracia. Invitó a Diderot a su corte e incluso compró toda su biblioteca para apoyarlo financieramente. A puerta cerrada, se sumergía en textos legales, debatía reformas y elaboraba políticas para modernizar el imperio. Sus primeros años de reinado estuvieron llenos de esfuerzos por codificar la ley rusa. Formó la Comisión Legislativa en 1767, un proyecto ambicioso, destinado a reescribir todo el código legal de Rusia. La Nakaz, o Instrucción de Catalina, fue un manifiesto político disfrazado, uno que hablaba de igualdad ante la ley, los peligros de la tortura y la responsabilidad de los gobernantes de servir al bien común. Para una imperatriz en la Rusia del siglo XVIII, era radical, pero los ideales de la Ilustración tenían que sobrevivir a las realidades de Rusia. Una tierra vasta, feudal y profundamente conservadora, gobernada por nobles que les gustaban a sus siervos exactamente donde estaban, abajo de ellos. Catalina lo sabía. Mientras abogaba por reforma, se movió con cuidado. Abolió algunas formas de tortura, amplió acceso a la educación secular y construyó escuelas y bibliotecas, pero también reafirmó el control de la nobleza sobre sus siervos para mantenerlos leales. Este fue el acto de equilibrio de Catalina. Una reina filósofa en público, una emperatriz práctica en privado. Caminaba por la cuerda floja entre ideología y supervivencia, entre los brillantes salones de París y la cruda política de Moscú. Su visión para Rusia era audaz, pero siempre calculada. En muchos sentidos, Catalina no estaba tratando de hacer a Rusia europea, estaba tratando de hacer a Rusia moderna en sus propios términos. Y eso mandaba reformas, sí, pero con un puño de hierro en un guante de terciopelo. Catalina no estaba contenta con reformar Rusia desde dentro. Quería expandirla hacia afuera, hacer un imperio digno de temor, admiración y envidia. Donde Pedro el Grande había abierto una ventana al oeste, Catalina pretendía derribar las paredes. Bajo su liderazgo, las fronteras de Rusia se extendieron más que nunca. Libró guerras no solo para defender su corona, sino para remodelar el mapa de Europa. Una de sus campañas más significativas fue contra el Imperio Otomano. Estas guerras, libradas en olas a lo largo de las décadas de 1760 y 1770, no eran solo sobre territorio, eran acerca de influencia. Catalina se veía a sí misma como la liberadora de los cristianos ortodoxos que vivían bajo dominio musulmán y como la protectora legítima de Europa del Este. Bajo generales como Alexander Suvorov y Grigori Potemkin, Rusia capturó regiones clave, incluida Crimea, la costa norte del Mar Negro, y acceso a puertos de agua caliente, algo que los zares rusos habían codiciado por generaciones. Estas victorias no eran solo militares, eran simbólicas. Con cada conquista, Catalina enviaba un mensaje. Rusia ya no era el primo distante y atrasado de Europa, era una fuerza continental. También dirigió su mirada hacia el oeste. En una serie de acuerdos y maniobras diplomáticas, Catalina participó en las particiones de Polonia, dividiendo la tambaleante mancomunidad polaco-lituana junto con Austria y Prusia. Para el final de la tercera partición, en 1795, Polonia fue borrada del mapa, y Rusia clamó vastas nuevas tierras y millones de nuevos sujetos. Pero Catalina no solo conquistaba con ejércitos, también colonizaba con ideas. Nuevas ciudades fueron construidas, rutas comerciales se ampliaron y se invitaron a colonos alemanes a cultivar tierras agrícolas rusas. El imperio se convirtió en un mosaico desde el Báltico helado hasta las costas bañadas por el sol del Mar Negro. Y todo esto Catalina permanecía como la fuerza central, leyendo informes, emitiendo órdenes y supervisando personalmente la forma de su imperio en expansión. Los críticos la acusarían de ser hambrienta de poder, incluso imperialista. Pero para Catalina, la expansión no era ambición, era destino.
Un gran reino, creía ella, se medía no solo por ideas, sino por fronteras. No solo quería gobernar Rusia, quería rehacerla como un imperio civilizado, temido por sus enemigos, respetado por sus pares y leal solamente a ella. Por toda su brillantez y poder, Catalina la Grande fue igual de famosa por lo que sucedía detrás de las puertas del palacio. Y no todo era susurrado en bibliotecas. La vida privada de Catalina se convirtió en uno de los aspectos más comentados de su reinado. Tuvo amantes, no uno ni dos, sino un parado cautelosamente seleccionado de ellos, muchos décadas más jóvenes, a menudo guapos y a veces políticamente influyentes. No los escondía, de hecho, a menudo los recompensaba con títulos, propiedades y pensiones si se portaban bien. Si no, eran despedidos discretamente, a veces con un educado gracias y un ascenso. Entre los más importantes de estos amantes estaba Grigori Potemkin, un hombre tan brillante como audaz. Su relación difuminó las líneas entre romance, política y asociación. Algunos historiadores creen que incluso podrían haberse casado en secreto. Juntos dieron forma a campañas militares, proyectos de colonización y la transformación del sur de Rusia. Potemkin no era solo un amante, era su cogobernante de muchas maneras. Aún así, Europa no podía dejar pasar el escándalo. Los chismes se arremolinaban, los panfletos satíricos la pintaban como ansiosa, insaciable, incluso desquiciada. Y después de su muerte, los rumores solo empeoraron. El más infame siendo el cuento completamente falso y grotesco que involucraba a un caballo, difundido por sus enemigos para manchar su legado. ¿Pero por qué la obsesión? Simple. Catalina era una mujer que ejercía el poder sin disculpas. Y en un mundo donde se esperaba que las gobernantas femeninas fueran vírgenes santas o figuras trágicas, se negó a jugar el papel. Vivió, amó y gobernó en sus propios términos, y eso la hizo peligrosa. Irónicamente, mientras sus críticos la pintaban como inmoral, la propia Catalina era profundamente filosófica sobre el amor y la intimidad. Creía que el placer era una parte natural de la vida y que las relaciones personales no tenían que amenazar la responsabilidad pública. Separaba la emoción del gobierno, una hazaña que pocos gobernantes masculinos lograban. En realidad, sus relaciones eran a menudo estratégicas. Se rodeó de hombres que eran leales, capaces y políticamente útiles. Y cuando dejaban de serlo, los dejaba ir, generalmente con una sonrisa y una jubilación generosa. La vida amorosa de Catalina no debilitó su gobierno. Era parte de su estrategia, una mezcla de pasión y poder que la hizo inolvidable, envidiada y temida. Por todo su carisma y control, el reinado de Catalina no estuvo exento de peligros, y en 1773 ese peligro llegó en forma de un cosaco barbudo llamado Yemelian Pugachov. No era un rebelde común. Pugachov afirmaba ser nada menos que Pedro III, el marido fallecido de Catalina. Según él, había sobrevivido al golpe y ahora regresaba para reclamar el trono de la usurpadora alemana. Era absurdo. Pedro había fallecido hacía tiempo. Pero para las clases bajas oprimidas y exhaustas de Rusia, la afirmación no necesitaba ser verdad, solo necesitaba ofrecer esperanza. Pugachov prometió liberación, un fin a la servidumbre, impuestos más bajos y tierra para la gente común. Sus palabras encendieron un fuego en la región del río Volga, especialmente entre cosacos, campesinos y viejos creyentes, en un tiempo cuando la brecha entre nobles y siervos se había ensanchado brutalmente. Sus promesas sonaban como salvación. La rebelión de Pugachov se convirtió en el mayor levantamiento campesino en la historia rusa. Se tomaron pueblos, cayeron fortalezas, nobles fueron masacrados. Durante un momento aterrador, parecía como si el propio imperio pudiera fracturarse. Catalina quedó choqueada. Esta no era una guerra extranjera que ganara con caballería y tratados. Esta era una revuelta desde dentro, su propia gente levantándose contra el sistema que ella gobernaba. Pero Catalina no entró en pánico, actuó. Envió fuerzas militares profesionales para aplastar la rebelión sin piedad. Las fuerzas de Pugachov fueron derrotadas en 1774. Fue capturado,
exhibido en una jaula de hierro y finalmente decapitado en Moscú, una advertencia pública para todos los que se atrevieran a seguir. Después, Catalina se concentró en el orden y el control. Sus sueños de liberar a los siervos se desvanecieron silenciosamente. La rebelión le había mostrado los límites de la Ilustración en un país aún encadenado por el feudalismo. Ahora se apoyó más fuertemente en la nobleza, que ofrecía lealtad a cambio de control absoluto sobre sus siervos. Este fue un punto de inflexión. La emperatriz que una vez citaba a Voltaire, ahora priorizaba la estabilidad sobre la filosofía. La reforma se volvió cautelosa. La vigilancia aumentó. La rebelión, incluso susurrada, debía ser aplastada antes de que tuviera aliento. Pugachov pudo haber perdido su cabeza, pero dejó atrás una advertencia que persiguió a Catalina: que el poder construido sobre la desigualdad solo podía sostenerse hasta que llegara la tormenta. Para cuando Catalina la Grande se acercaba a los últimos años de su vida, había gobernado Rusia por más de 30 décadas, más tiempo que cualquier gobernante femenina en la historia rusa. Desde el momento en que tomó el poder, había desafiado expectativas, remodeló su imperio y redefinió lo que una mujer y un monarca podían ser. Bajo el reinado de Catalina, Rusia se convirtió en una verdadera potencia europea. Su territorio se expandió en más de 320.000 kilómetros cuadrados, tragó Crimea, partes de Polonia y extensiones de la costa del Mar Negro. Estos no eran solo triunfos militares, eran giros estratégicos, asegurando puertos de agua caliente y remodelando el comercio. Pero su legado no solo se dibujaba en mapas. Catalina también dejó una huella cultural. Ayudó a fundar el Museo del Hermitage, acumuló una de las más grandes colecciones de arte de Europa y se correspondió con las mejores mentes de la Ilustración. Su corte se convirtió en un centro de sofisticación, arte y ambición intelectual. En un país a menudo visto como atrasado por los europeos occidentales, Catalina puso firmemente a Rusia en el mapa cultural. Modernizó la educación, fundó escuelas para niñas y promovió la impresión de libros. Introdujo la inoculación contra la viruela en Rusia, incluso recibiendo públicamente la vacuna ella misma, un acto de valentía científica en su tiempo. Sin embargo, su reinado también fue de contradicciones. Mientras admiraba los ideales de la Ilustración, nunca liberó a los siervos. En realidad, extendió la servidumbre más profundo en los territorios de Rusia. Sus reformas, aunque impresionantes, permanecieron mayormente de arriba a abajo, diseñadas para pulir el imperio sin transformar verdaderamente sus fundamentos. Aún así, el gobierno de Catalina trajo estabilidad y ambición. Entendió que el poder no se heredaba, se elaboraba, se gestionaba y se defendía constantemente. Gobernó no por derecho divino, sino por fuerza de voluntad, brillantez política y cálculo implacable. Fue llamada a muchas cosas: una usurpadora, una tirana, una reformadora y una amante de las artes, pero sobre todo fue efectiva. Cuando falleció en 1796, Rusia era más rica, más grande y más formidable de lo que había sido en muchos siglos. Dejó atrás un trono seguro, un imperio expandido y una leyenda que perduraría durante siglos. Catalina no solo reinó, gobernó con intelecto, estrategia y un agarre sin disculpas de la historia. Y al hacerlo, se convirtió en más que una emperatriz, se convirtió en un mito. Por todo su poder, expansión y legado duradero, Catalina la Grande seguía siendo en su núcleo una mujer navegando un mundo de hombres y remodelándolo a su imagen. Detrás de los retratos imperiales y los decretos estatales había alguien profundamente consciente de cuán precaria era su posición. No nació rusa. Llegó al trono a través de un golpe. Gobernó un imperio que no quería una mujer a cargo. Y sin embargo, no solo perduró, prosperó. Catalina nunca se contentó con ser ornamental. Leía constantemente, escribía sin parar y nunca dejó de aprender. Su horario diario era intenso. Horas de leer reportes, corresponder con potencias extranjeras, editar documentos estatales y gestionar una corte llena de facciones rivales. No se contentaba con simplemente sentarse en el trono, trabajaba el trono como una estadista nacida para ello. También era, en muchas maneras, solitaria. Se rodeó de cortesanos,
amantes y artistas, pero escribió en sus memorias sobre cuán pocas personas podía realmente confiar. Su hijo Pablo, en quien desconfiaba y a quien mantenía alejado de los asuntos estatales, creció a ser un hombre que temía deshiciera todo su progreso. Su mayor asociación emocional con Grigori Potemkin se desvaneció en profunda amistad, pero su muerte en 1791 dejó una herida que nunca sanó verdaderamente. Catalina elaboró su imagen caudilosamente, entendió el poder de la narrativa y lo ejerció mejor que muchos monarcas de su época. Se presentó como madre de Rusia, monarca ilustrada, emperatriz guerrera y amante de las artes, pero debajo de esos roles había una mujer que había soportado rechazo, traición, escándalo y rebelión, y siguió adelante. Cuando falleció en 1796, dejó atrás un imperio transformado, pero también preguntas. ¿Podría haber hecho más para terminar con la servidumbre? ¿Fueron sus ideales de la Ilustración comprometidos por la política? ¿Era más reformadora o gobernante? La historia la recuerda por el título que nunca se dio a sí misma, la Grande. No fue porque fuera perfecta o amable o justa, fue porque tomó el poder y lo ejerció en sus propios términos, en un tiempo y lugar donde se suponía que las mujeres no debían tener ninguno. No solo llevó la corona, reescribió lo que significaba merecerla. En las profundidades húmedas de la selva de Chiapas, en el sur de México, las ruinas de Palenque resusan historias del antiguo mundo maya. Templos imponentes se elevan sobre el dosel, sus fascias de piedra caliza erosionadas por el tiempo, pero aún rebosantes de secretos. Y en 1994, uno de esos secretos se reveló. Un equipo de arqueólogos mexicanos liderado por Fanny López Jiménez estaba inspeccionando el Templo 13, una pirámide relativamente modesta junto al más famoso Templo de las Inscripciones, el lugar de entierro del poderoso rey Pacal el Grande. No se esperaba que el Templo 13 albergara mucho hasta que notaron algo extraño, una cámara oculta sellada debajo de la estructura. Ningún saqueador la había tocado, estaba prístina. Cuando los arqueólogos atravesaron y se bajaron dentro, encontraron un sarcófago de piedra descansando en silencio. El aire era pesado con el peso de los siglos. Cuando abrieron la tapa, el polvo rojo se elevó como humo, brillante, impactante rojo. El interior estaba cubierto de cinabrio en polvo, un sulfuro de mercurio tóxico usado ceremonialmente por los mayas. Y yaciendo dentro de esa nube carmesí, estaba el esqueleto de una mujer. Había sido enterrada con cuidado y reverencia. Sus huesos eran frágiles pero intactos. Su cráneo aún llevaba una máscara de jade, y su cuerpo rodeado de ofrendas mortuorias, collares, diademas, orejeras, todos elaborados con jade y concha. Todo sobre el entierro gritaba realeza. Sin embargo, no había ningún nombre inscrito, ningún glifo la identificaba. Fue uno de los entierros femeninos más ricos jamás encontrados en Mesoamérica, y sin embargo, fue un enigma total. ¿Por qué fue enterrada en polvo rojo? ¿Quién era ella? ¿Era una reina? ¿Una sacerdotisa? ¿O quizá incluso la esposa de Pacal? Los investigadores la llamaron la Reina Roja, y el nombre se quedó. Pero incluso con medicina forense, no pudieron decir con seguridad quién era, solo que había vivido alrededor del siglo VII durante la Edad de Oro de Palenque. A diferencia de la mayoría de las tumbas mayas, la suya había sido escondida, intacta y propositalmente aislada. Su entierro no fue solo ceremonial, fue espiritual. Esta mujer no estaba destinada a ser recordada con palabras, estaba destinada a ser recordada a través del ritual, a través del color y a través del misterio que dejó atrás. La característica más inquietante de la tumba de la Reina Roja no fue su joyería de jade, ni el silencio de la cámara sellada. Fue el polvo rojo. Una gruesa capa de cinabrio en polvo cubría todo: el sarcófago, las paredes, sus huesos, incluso las ofrendas a su alrededor. Se aferraba como sangre a la piedra. Para los mayas, esto no fue un accidente. El cinabrio, hecho de sulfuro de mercurio triturado, era una de las sustancias más sagradas y peligrosas del mundo antiguo. Su vibrante color rojo no era solo visualmente impactante, simbolizaba sangre, renacimiento y la fuerza vital que conectaba los reinos humano y divino. El rojo era sagrado, era el color del amanecer, del sacrificio, de la vida emergiendo de la muerte. Y no era solo simbólico, era espiritual.
Cubrir a los fallecidos en cinabrio era un ritual destinado a transformar el cuerpo, preservándolo no para la eternidad, sino para la transición. En la creencia maya, la muerte no era el fin, era un pasaje, un cruce hacia otra capa cósmica. Y así, la Reina Roja, quien quiera que fuera, estaba siendo preparada no solo para el entierro, sino para la deificación. Pero hay otra capa en esto. El cinabrio es tóxico. La exposición repetida puede llevar a envenenamiento por mercurio, temblores, alucinaciones, incluso la muerte. Los mayas probablemente no entendían la química, pero sentían su potencia. Era volátil, poderoso, peligroso. Bañar al cadáver en él era declarar que esta persona no era ningún mortal común. En Palenque, muy pocos fueron enterrados con cinabrio. Pacal el Grande, el poderoso rey cuya pirámide domina el sitio, fue uno. Su cuerpo, como el de ella, también estaba saturado en el polvo rojo. Ese detalle solo suscitó especulación. ¿Era la Reina Roja su esposa, su madre, o alguien de igual estatus divino? Su cráneo había sido colocado sobre una capa de piel de jaguar, otro símbolo sagrado. A su alrededor, agujas de hueso, cuchillas de obsidiana y figuritas de jade en miniatura insinuaban rituales realizados durante su vida o en su honor al morir. Cada parte de su entierro contó una historia sin palabras, una historia de poder envuelto en secreto, una mujer preparada para cruzar al inframundo, no en silencio, sino en ceremonia, empapada en el polor del sacrificio. Rodeando los restos empapados de carmesí de la Reina Roja, había un mundo de silencio, roto solo por el brillo de jade, concha y obsidiana. Estos no eran meros ornamentos, eran ofrendas, cada una cuidadosamente elegida para acompañarla en el viaje a la vida después de la muerte maya. El Xibalbá. A sus lados había collares de jade, pesados y fríos, sus superficies pulidas aún radiantes después de 1300 años bajo tierra. El jade no era solo hermoso, era sagrado. Los mayas lo consideraban un símbolo de vida eterna. Representaba el verde del maíz, la vitalidad de la selva y el aliento de los dioses. Solo la élite era enterrada con jade. Para la Reina Roja, cubría su pecho, muñecas y orejas, una señal clara de que en vida ejerció influencia, quizá incluso favor divino. Uno de los objetos más inquietantes fue la máscara mortuoria de jade colocada delicadamente sobre su rostro. A diferencia de las máscaras mortuorias doradas de Egipto, esta era sutil, construida de docenas de pequeñas teselas de mosaico arregladas para imitar los contornos de su cráneo. La máscara servía a una función ritual: proteger el alma, preservar la identidad y presentarla como divina a los ojos de los dioses. Esparcidos cerca de sus huesos había agujas de hueso, cuchillas de obsidiana y figuritas de jade en miniatura insinuando rituales realizados durante su vida o en su honor al morir. Cada parte de su entierro contó una historia sin palabras, una historia de poder envuelto en secreto, una mujer preparada para cruzar al inframundo, no en silencio, sino en ceremonia, empapada en el color del sacrificio. Rodeando los restos empapados de carmesí de la Reina Roja, había un mundo de silencio, roto solo por el brillo de jade, concha y obsidiana. Estos no eran meros ornamentos, eran ofrendas, cada una cuidadosamente elegida para acompañarla en el viaje a la vida después de la muerte maya. El Xibalbá. A sus lados había collares de jade, pesados y fríos, sus superficies pulidas aún radiantes después de 1300 años bajo tierra. El jade no era solo hermoso, era sagrado. Los mayas lo consideraban un símbolo de vida eterna. Representaba el verde del maíz, la vitalidad de la selva y el aliento de los dioses. Solo la élite era enterrada con jade. Para la Reina Roja, cubría su pecho, muñecas y orejas, una señal clara de que en vida ejerció influencia, quizá incluso favor divino. Uno de los objetos más inquietantes fue la máscara mortuoria de jade colocada delicadamente sobre su rostro. A diferencia de las máscaras mortuorias doradas de Egipto, esta era sutil, construida de docenas de pequeñas teselas de mosaico arregladas para imitar los contornos de su cráneo. La máscara servía a una función ritual: proteger el alma, preservar la identidad y presentarla como divina a los ojos de los dioses. Esparcidos cerca de sus huesos había agujas de hueso, cuchillas de obsidiana y artefactos de concha. Estos podrían haber sido tules de ritual o símbolos de su estatus como sacerdotisa, sanadora o matriarca real. Un alpín de hueso estaba grabado, tenue pero intencionado, un pequeño eco de su voz perdido en el tiempo. A sus lados y a lo largo de los bordes de la tumba había vasijas de cerámica, aún selladas,
probablemente una vez llenas de ofrendas, comida, bebida o incienso para sostener su espíritu más allá de la muerte. Los mayas creían que la vida después de la muerte era un viaje, depurado, estratificado, lleno de challenges. Estos no eran lujos, eran necesidades. Para modernizar, la tumba se siente íntima, no sobrecargada, sino intencional. No había oro, ni carros, ni pompa, solo objetos elegidos con peso espiritual. Era un mapa para el alma. A través de estos tesoros, vislumbramos cómo los mayas entendían la muerte no como finalidad, sino como una transición de poder. La Reina Roja no fue enterrada para ser olvidada, estaba siendo preparada para ascender. Por toda la grandeza de su tumba, la Reina Roja dejó atrás un vacío inquietante. Ningún nombre, ninguna inscripción, adornaba su sarcófago. Ningún glifo en las paredes la identificaba. Claramente era alguien poderoso. ¿Pero quién? Desde el momento en que se abrió su tumba, los estudiosos comenzaron a intentar conectar los puntos. La teoría más convincente es que la Reina Roja era Taxua-Yau, la esposa de Kinich Hana Pakal, conocido hoy como Pakal el Grande, el rulante más famoso de Palenque. Taxua-Yau no era mera consorte de Pakal. Fue nacida en la nobleza y se casó con la dinastía real de Palenque a una edad temprana. Dio a luz al menos 3 hijos, los cuales ocuparon alto estatus, y desempeñó un papel clave en las ceremonias durante el reinado de su esposo. Si alguien podía ser enterrado con tal honor, era ella. Apoyando esta teoría estaba el lugar de la tumba, a solo unos metros de distancia del gran entierro propio de Pakal en el Templo de las Inscripciones. La proximidad sugiere un aparejamiento deliberado, esposo y esposa, rulantes incluso en la muerte. Y luego está el cinabrio. Solo 2 entierros en Palenque fueron encontrados con tal cobertura intensa de cinabrio, Pakal y la Reina Roja. Es poco probable que esto fuera una coincidencia, pero aquí es donde el misterio se profundiza. Se realizaron pruebas de ADN en ambos conjuntos de restos con la esperanza de confirmar la conexión, pero los resultados fueron no concluyentes. Los huesos de la mujer no mostraron ningún vínculo materno directo con Pakal, pero eso no descartaba una relación marital. Después de todo, el matrimonio no requiere sangre compartida. Algunos han argumentado que podría haber sido Sac Cook, la poderosa madre de Pakal quien ruló Palenque antes de que llegara a la mayoría de edad. Otros sugieren que pudo haber sido una suma sacerdotisa, o una hermana, o una ancestral real cuyo nombre simplemente se ha perdido por la erosión de la historia. Aún así, la evidencia apunta más fuertemente a Tsagbu Ahau, una reina por título, madre de reyes y contraparte espiritual de Pakal. La falta de un nombre puede no ser un descuido, puede haber sido intencional. En la cosmología maya, el alma vivía no a través de monumentos, sino a través del ritual, el símbolo y los susurros de la tierra. Y así, la Reina Roja permanece suspendida entre leyenda y verdad. Una mujer que gobernó, recordada no en piedra, sino en escarlata y silencio. Para entender a la Reina Roja, debemos entender el mundo del que provenía. Un mundo donde las mujeres mayas, especialmente las reales, tenían más influencia de lo que muchos se dan cuenta. En la civilización maya, la política era a menudo un asunto familiar. Las mujeres reales no eran meras consortes pasivas, eran diplomáticas, sacerdotisas y agentes de poder. Realizaban rituales, patrocinaban templos y desempeñaban papeles cruciales en mantener la legitimidad dinástica. Sus linajes eran capital político usado para forjar alianzas y asegurar reclamos al trono. Tomemos a Sac Kukuk, por ejemplo, la madre de Pakal el Grande. Cuando el trono de Palenque quedó vacante, ella misma tomó el poder y gobernó como reina regente hasta que su hijo llegó a la mayoría de edad. No fue un marcador de posición, fue una gobernante por derecho propio, emitiendo decretos y supervisando proyectos de construcción. Sin ella, Pakal podría nunca haber ascendido en absoluto. Y no fue una anomalía. A través del mundo maya, en lugares como Yaxchilán, Naranjo y Calakmul, las inscripciones muestran a mujeres realizando ceremonias importantes, participando en diplomacia de guerra y a veces gobernando directamente. A menudo eran retratadas en estelas y murales, vestidas con elaborados tocados y regalía, de pie junto a reyes como iguales o a veces por encima de ellos. Sus palabras fueron talladas en glifos, sus nombres fueron recordados hasta que no lo fueron. Para cuando los conquistadores españoles llegaron siglos después, gran parte de esa memoria se había erosionado.
La lente colonial veía a las mujeres nativas como figuras silenciosas en un mundo dominado por hombres, pero la arqueología cuenta una historia diferente, una de roles de género complejos donde el poder se negociaba, no simplemente se heredaba. Este contexto proyecta a la Reina Roja bajo una nueva luz. Puede que no haya gobernado de nombre, pero su entierro, rico, sagrado y posicionado junto a Pakal, sugiere que fue un pilar central en el orden real. Su máscara de jade no era solo decoración, era un símbolo de identidad, de poder sostenido en vida y protegido en la muerte. Su linaje pudo haber sido el pegamento mismo que mantuvo unida a la dinastía de Palenque. En la civilización maya, una reina no era solo una reina, era guardiana del linaje sagrado, una voz en la ceremonia y a menudo el puente entre dioses y hombres. La Reina Roja puede no tener nombre, pero en su mundo nunca estuvo sin voz. La Reina Roja no solo fue enterrada con tesoros, fue enterrada en arquitectura rica con propósito, estratificada con cosmología maya, simbolismo ritual y diseño intencional. Su tumba no fue meramente una tumba, fue una puerta a la eternidad. Su cuerpo fue descubierto dentro del Templo 13, una de las pirámides más pequeñas dentro del corazón de Palenque. Sin embargo, su proximidad al Templo de las Inscripciones, el lugar de descanso de Pakal el Grande, es reveladora. Estos templos no fueron construidos al azar. Su posicionamiento era sagrado, guiado por astrología, mito y legado dinástico. El Templo 13 se eleva modestamente comparado con su gran vecino, pero esconde algo aún más íntimo, una cripta sellada intacta, por saqueadores, perfectamente preservada. Fue construida en lo profundo del núcleo del templo, accesible solo por una escalera empinada y estrecha. El descenso a su tumba se siente casi simbólico, un viaje ritual hacia abajo al inframundo. La cámara en sí es austera, hecha de piedra cortada, sellada herméticamente durante más de 1300 años. Ningún glifo o mural cubre las paredes, ningún tallado ornamental cuenta su historia. Pero quizá ese silencio es intencional. Este era un espacio no para que los vivos interpretaran, sino para que los muertos se transformaran. En el centro, su sarcófago se sienta como un altar elaborado de piedra caliza. Hace eco al gran ataúd de piedra de Pakal al lado. Mientras la tapa de Pakal es famosamente grabada con escenas de renacimiento cósmico, la tumba de la Reina Roja es más sobria. El enfoque es hacia adentro, en el cuerpo, en el cinabrio y en el ritual de la muerte misma. Y sin embargo, hay pistas arquitectónicas sutiles que incitan a significado. La tumba está alineada de este a oeste, un camino simbólico que refleja el viaje del sol de la vida a la muerte. La cámara es pequeña pero poderosa. Se siente deliberada, personal, un recinto sagrado para alguien venerado. Los templos mayas eran herramientas cosmológicas, puentes entre los cielos, la tierra y el inframundo. Ser enterrado en uno era ser elevado más allá del reino humano. El hogar eterno de la Reina Roja no fue una ocurrencia después. Fue un santuario cuidadosamente construido, un lugar donde la muerte se convertía en transformación. Sus huesos descansan en piedra, su esencia en cinabrio y su legado en la arquitectura misma. Un templo que habla sin palabras, diciéndonos que ella importaba. Para los antiguos mayas, la muerte no era el final, era un umbral, un pasaje sagrado al inframundo conocido como Xibalbá. Y para alguien como la Reina Roja, este cruce no era solo espiritual, era político, cosmológico y profundamente ritualizado. Los rituales de entierro eran eventos cuidadosamente coreografiados, enraizados en el mito y destinados a guiar al alma a través de las capas traicioneras del inframundo. Los textos e iconografía maya nos dicen que Xibalbá no era ninguna vida después de la muerte pacífica. Era un laberinto de oscuridad, ríos de sangre, pruebas y dioses de la muerte. Solo aquellos enterrados apropiadamente, preparados ritualmente y equipados espiritualmente podían hacer el viaje exitosamente. La Reina Roja fue enterrada, envuelta en cinabrio, encerrada en piedra y rodeada de ofrendas. Todas señales de un entierro de élite. Pero hay más.
La presencia de agujas de hueso y cuchillas de obsidiana en su tumba incitan a rituales de autosacrificio, posiblemente herramientas simbólicas que representaban ritos que realizó en vida o que fueron recreados en su entierro para empoderar su espíritu. Su máscara mortuoria cuidadosamente ensamblada de teselas de jade no fue simplemente decorativa. Pudo haber servido como un recipiente espiritual, preservando su rostro e identidad mientras viajaba la vida después de la muerte. Las vasijas cerámicas que la rodeaban pueden haber contenido alguna vez chocolate, maíz, agua o incluso pulque para nutrirla en el otro mundo. Otros objetos como espinas de raya o trompetas de concha podrían haber representado herramientas espirituales, llamados a los dioses o símbolos de comunicación ritual. El entierro no fue solo una despedida, fue una transformación. Los mayas creían en ciclos, la muerte como semilla, el entierro como siembra y la vida después de la muerte como renacimiento. Reyes y reinas a menudo eran vistos como encarnaciones terrenales de dioses, y en la muerte regresaban a esos orígenes divinos. La reina roja, cubierta en el color de la sangre, enterrada en una pirámide y honrada con ofrendas, estaba siendo preparada para el renacimiento, no como mortal, sino como un ser atado al orden sagrado del cosmos. Su entierro no fue el final de su historia, fue el comienzo de su leyenda. A solo unos pasos del lugar final de descanso de la Reina Roja, yace una de las tumbas más icónicas en Mesoamérica, la de Kinich Hanab Pakal, conocido simplemente como Pakal el Grande. Su entierro dentro del gran templo de las inscripciones es celebrado por su arte, escala y simbolismo profundamente espiritual. Pero lo que hace a la tumba de la Reina Roja tan extraordinaria no es solo lo que había dentro, es dónde fue encontrada. Su sarcófago fue escondido dentro del Templo 13, directamente adyacente al monumento de Pakal. En una ciudad como Palenque, donde cada templo fue cuidadosamente posicionado para reflejar principios cósmicos, esta cercanía no fue una casualidad. Fue intencional, una declaración grabada en piedra. Muchos estudiosos creen que la Reina Roja era Tsagbu Ahau, la reina y consorte de confianza de Pakal. Mientras su tumba carece de inscripciones, las similitudes entre sus entierros son estupendas. Ambos envueltos en cinabrio, ambos enterrados en pirámides, ambos enterrados con jade y ambos tratados con extrema reverencia. Estos rituales se reflejan mutuamente, como si fueran dos mitades de una narrativa sagrada. La tapa de Pakal famosamente representa su caída en el árbol del inframundo, una escena cósmica de muerte y renacimiento. La tumba más simple de la Reina Roja no contiene tal iconografía, pero el simbolismo reside en el emparejamiento mismo. Si Pakal representaba el sol, viajando a través del inframundo por la noche para elevarse de nuevo, entonces la Reina Roja pudo haber representado la luna, la fuerza femenina que sigue su propio camino misterioso en el cielo. Juntos encarnaron una dualidad cósmica, masculino y femenino, rey y reina, sol y luna, orden y ritual. En la mitología maya, el gobierno no era singular, era relacional. La armonía en el cosmos requería equilibrio, y ese equilibrio se extendía al tribunal dinástico. Al colocar a la Reina Roja junto a Pakal, los mayas estaban preservando no solo un matrimonio, sino una asociación cósmica. Su proximidad en la muerte pudo haber reflejado sus roles en vida, una reina no detrás, sino junto a su rey, compartiendo no solo un trono, sino un legado. En sus tumbas hablan sin palabras. Dos almas envueltas en cinabrio y piedra, unidas a través de la eternidad. Uno de los silencios más sagrados de la historia. Aunque su nombre se perdió en el tiempo, la Reina Roja de Palenque perdura no como una reliquia olvidada, sino como una de las mujeres más enigmáticas y poderosas del mundo antiguo. Su tumba, sellada durante más de 1300 años, ahora susurra a través de los siglos, invitando preguntas que resuenan más fuerte con cada descubrimiento. Representa un misterio que aún resiste la comprensión completa. Puede que nunca sepamos exactamente quién fue. Ningún glifo talló su nombre, ninguna estela contó su historia. Y sin embargo, el cuidado en su entierro, la riqueza de sus ofrendas,
el simbolismo de sus huesos empapados de carmesí. Todos hablan de una mujer profundamente importante. No meramente como esposa o consorte, sino como alguien que tuvo influencia real, peso espiritual y sangre real. Hoy, la Reina Roja nos obliga a reevaluar sus posiciones. Es un recordatorio de que en el antiguo mundo maya, las mujeres no eran silenciosas. Dirigían rituales, gobernaban ciudades y daban forma a dinastías. Mientras reyes como Pakal han ocupado durante mucho tiempo el centro de atención, la reaparición de la Reina Roja nos recuerda que el poder no pertenecía solo a los hombres. Fluía a través de madres, reinas, sacerdotisas y misionarias. Su legado es más que los tesoros que dejó atrás. Es la conversación que ha iniciado entre arqueólogos, historiadores, artistas y narradores. Cada cuenta de jade, cada capa de cinabrio, cada elección arquitectónica en el Templo 13 nos dice algo deliberado. Esta mujer importó, y quizá esa es la parte más extraordinaria de su historia. No lo que sabemos, sino lo que aún no sabemos. La Reina Roja nos enseña que la historia no es solo una colección de hechos. Es un rompecabezas vivo, un anhelo humano compartido de conectar con el pasado. En ese sentido, su legado aún se está desarrollando. Yace envuelta en rojo, el color de la vida y el sacrificio, de la sangre y el renacimiento. Su rostro, una vez oculto detrás de una máscara de jade, ahora nos mira a través de la ciencia, el arte y la maravilla. Permanece sin nombre, pero no olvidada. La Reina Roja pudo haber gobernado un reino en vida, pero en la muerte gobierna algo más grande, nuestra imaginación. Su tumba fue sellada en piedra, su historia fue escrita en silencio, y aún así, de alguna manera, ella habla. Frida Kahlo nació el 6 de julio de 1907 en el vibrante distrito de Coyoacán, entonces un pueblo en las afueras de la Ciudad de México. Su hogar de infancia, la Casa Azul, estaba lleno de color, contradicción y fuerza silenciosa. Más tarde se convertiría en un santuario, un campo de batalla y un museo para una de las artistas más icónicas del siglo XX. Frida fue la tercera de 4 hijas nacidas de Guillermo Kahlo, un fotógrafo germano-húngaro, y Matilde Calderón, una católica devota de ascendencia indígena y española. Sus padres eran opuestos, Guillermo reservado e intelectual, Matilde religiosa y emocionalmente distante. Frida heredaría la introspección y el ojo artístico de su padre, pero también la feroz resiliencia de su madre. De niña, Frida era imaginativa, franca y audaz. Leía vorazmente y hacía preguntas que la mayoría de los adultos no querían responder. Pero a la edad de 6 años, contrajo polio, que dejó su pierna derecha más delgada y más débil que la otra. Una diferencia física que intentó enmascarar con faldas largas, pero nunca permitió que limitara su espíritu. La enfermedad la dejó postrada en cama durante meses y aislada de otros niños. Durante este tiempo se acercó a su padre, que la animó a hacer ejercicio, montar en bicicleta y mantenerse mentalmente aguda. A diferencia de la mayoría de las niñas de su tiempo, Frida no aspiraba a convertirse en esposa o ama de casa. Su objetivo, convertirse en médica. Se inscribió en la prestigiosa Escuela Nacional Preparatoria en la Ciudad de México a los 15 años, una de las pocas chicas aceptadas. Allí destacó no solo por su inteligencia, sino por su ingenio rebelde, pensamiento radical y sentido único de estilo. Se unió a un grupo de jóvenes intelectuales conocidos como los cachuchas, que debatían filosofía, literatura y política. Frida se sintió atraída por la revolución, por ideas que desafiaban la tradición. Pero incluso en esos primeros años, antes del accidente de autobús que definiría su cuerpo y antes de la fama que definiría su legado, Frida Kahlo ya se estaba pintando a sí misma en el mundo con bordes afilados, ideas sin disculpas y una identidad demasiado grande para caber dentro de las expectativas de nadie más. No solo estaba creciendo en Coyoacán, se estaba preparando para reinventarse por completo. El 17 de septiembre de 1925, la vida de Frida Kahlo se dividió en dos: la chica que había sido y la mujer que se vio obligada a convertirse. Esa tarde,
Abordó un autobús de madera con su novio, Alejandro Gómez Arias, después de la escuela. Estaban riendo, bromeando y probablemente discutiendo. Frida nunca hacía nada a medias, pero momentos después el autobús chocó contra un tranvía, y en un instante su futuro se desenredó en dolor, metal y silencio. El accidente fue horrible. El tranvía aplastó el autobús contra una pared, astillando madera y arrojando pasajeros. Frida fue impalada por un pasamanos de hierro. Entró por su cadera izquierda y salió por su pelvis. Su espina dorsal se fracturó en 3 lugares. Su pierna derecha se destrozó. Su pie se dislocó. Su clavícula y costilla se rompieron. Su hombro se dislocó. Su abdomen fue perforado. Tenía solo 18 años. Un hombre la cubrió con un abrigo prestado. Alguien más notó que su cuerpo estaba brillando, no por la sangre, sino por el polvo de oro que había estado llevando en una bolsa. Había explotado en el impacto, espolvoreando su forma rota en lo que parecía ceniza brillante. Frida fue llevada al hospital de la Cruz Roja y se sometió a numerosas cirugías durante los meses siguientes. Pasó semanas en un yeso baldío, plana sobre su espalda, inmóvil, retorciéndose con infección e incertidumbre. El futuro que había imaginado de convertirse en médica se alejaba más con cada día que pasaba. Pero en esa quietud, algo comenzó a agitarse. Su padre le dio pinceles. Su madre instaló un caballete especial para colgar sobre su cama. Se colocó un espejo en el dosel para que pudiera verse a sí misma. Y ahí, yaciendo en yeso y agonía, Frida comenzó a pintar. Primero por aburrimiento, después por obsesión. Sus primeros temas fueron su propio reflejo porque era todo lo que tenía. Pero lo que surgió no fue vanidad, fue sobrevivencia. El accidente la había roto físicamente, pero también había abierto una puerta hacia su propia mente, su propio cuerpo, y finalmente hacia el lenguaje surrealista del dolor y la identidad que definiría su arte. La chica que quería curar a otros, ahora comenzaba a curarse a sí misma, una pincelada a la vez. Mientras Frida Kahlo yacía encerrada en yeso y acero, un cuerpo luchando contra sí mismo con cada respiro, comenzó a pintar. Lo que comenzó como una forma de terapia pronto se convirtió en un lenguaje, y ese lenguaje era profundamente personal, brutalmente honesto y a menudo difícil de mirar, que era precisamente el punto. Frida no pintaba flores preciosas o paisajes educados, pintaba dolor, su dolor, físico, emocional y existencial. Sus primeros temas fueron autorretratos, no porque fuera vanidosa, sino porque, como dijo famosamente, me pinto a mí misma porque estoy tan a menudo sola y porque soy el sujeto que mejor conozco. Sus primeros trabajos eran pequeños en escala, pintados en hojalata o paneles de madera inspirados en retablos, pinturas devocionales destinadas a contar historias de sufrimiento y milagros. Frida volvió esta tradición hacia adentro. Su cuerpo se convirtió en el canvaso. Sus emociones se convirtieron en el altar. Se pintó a sí misma como dividida, como perforada, como sangrando. En una pintura está clavada con clavos como una mártir moderna. En otra flota en un paisaje estéril, atada a una columna rota, metáfora de su columna destrozada. Se pintó llorando, fracturada, decapitada y desnuda, pero nunca pasiva, siempre observando. Su dolor no fue sanitizado. Pintó la fealdad del trauma con belleza, desafío y hasta humor. Cada pieza fue una recuperación de su cuerpo, su experiencia y su identidad como mujer en un mundo que a menudo intentaba definirla. Pero Frida no solo estaba contando su historia, estaba inventando un nuevo tipo de narrativa visual, una que mezclaba arte popular mexicano, surrealismo, ilustración médica y simbolismo. Sus tinturas se convirtieron en autopsias oníricas de su alma, enmarcadas en color, cultura y mito. Para cuando se recuperó lo suficiente para caminar de nuevo, aunque con dolor, Frida ya no era la chica que había querido ser médica, era una artista, y su arte no se parecía a nada que nadie hubiera visto. Había tomado lo peor que le había pasado y lo había convertido en una fuente de creación. Frida no solo pintaba su dolor, hizo que el mundo lo mirara, y al hacerlo convirtió el sufrimiento en un acto sagrado de autoexpresión. En 1928,
Aún recuperándose, aún pintando, y con solo 21 años, Frida Kahlo metió al hombre que se convertiría en la relación más profunda y turbulenta de su vida, Diego Rivera. Tenía 20 años más que ella, ya el más famoso pintor de México. Masivo tanto en estatura como en presencia, Diego era un gigante del muralismo mexicano, conocido por sus frescos expansivos y políticamente cargados que contaban la historia del pueblo mexicano. Frida había visto su trabajo antes. Lo admiraba, pero ahora quería su opinión sobre su trabajo. Le llevó sus pinturas al Ministerio de Educación, interrumpiendo su trabajo en el andamio para preguntar sin rodeos, ¿tengo talento? Diego miró y dijo, sí, y no solo por amabilidad. Reconoció en ella algo raro, una voz sin filtros, cruda y sin pretensiones, llena de rabia, ironía, dolor y belleza. Comenzaron una relación que fue tan consumida como creativa. Frida dijo una vez, sufrí 2 accidentes en mi vida. Uno en el que un tranvía me atropelló. El otro fue Diego. Se casaron en 1929. Una pareja extraña para los forasteros. Diego, masivo, infiel, políticamente famoso. Frida, de lengua afilada, ferozmente independiente, ya caminando con bastón. Sus padres lo llamaron un matrimonio entre un elefante y una paloma. Su vínculo fue apasionado pero caótico. Diego apoyó su arte y animó su crecimiento como pintora, pero también fue infinitamente infiel, incluso con la propia hermana de Frida, Cristina. Frida quedó devastada, y a cambio, tomó amantes propios, tanto hombres como mujeres, incluidos rumores de aventuras con León Trotsky y la pintora Georgia O'Keeffe. Se divorciaron en 1939. Luego se volvieron a casar un año después con términos diferentes. Esta vez, Frida mantendría su autonomía, su hogar, su dinero, su nombre. Su segundo matrimonio fue menos sobre amor tradicional y más sobre asociación creativa y comprensión mutua. A pesar de las traiciones y el desamor, Diego siguió siendo una fuerza constante en la vida de Frida. La desafió, la hirió, pero también creyó en ella como artista, como revolucionaria, y como mujer que podía redefinir lo que podía ser la pintura. Juntos, no fueron pacíficos, pero fueron legendarios. En la década de 1930, Frida Kahlo siguió a Diego Rivera en un viaje al norte a San Francisco, Detroit y Nueva York, mientras él completaba encargos de murales de alto perfil. Estos años en el extranjero la pusieron cara a cara con el industrialismo estadounidense, la riqueza y las contradicciones del capitalismo, y la dejaron con una profunda incomodidad política. Frida era una orgullosa nacionalista mexicana, una comunista comprometida y una admiradora de las tradiciones indígenas. La opulencia que presenció en Estados Unidos, especialmente mientras la Gran Depresión devastaba gran parte del país, solo profundizó su sentido de desilusión. En Cartas a Casa, se burlaba del materialismo de la cultura y la obsesión con las apariencias. Extrañaba la rudeza, el color y la contradicción de México. Mientras Diego pintaba murales enormes en las paredes de fábricas, Frida comenzó a pintar revoluciones más pequeñas y silenciosas, trabajos profundamente personales en hojalata y lienzo. Su estilo se solidificó, afilado, surrealista, emocional e íntimo. Fue durante este tiempo que produjo algunos de sus autorretratos más icónicos. Frida no solo se pintaba a sí misma por vanidad, se pintaba a sí misma para sobrevivir. Su identidad se convirtió en su paisaje. Con su cuerpo constantemente en dolor por su accidente, múltiples cirugías y un embarazo fallido en Detroit, se volvió hacia adentro. Sus retratos la mostraban sangrando, fragmentada, expuesta. Sin embargo, su rostro siempre estaba tranquilo, siempre directo, sin disculpas. Una de sus obras más poderosas, Hospital Henry Ford, la muestra yaciendo en una cama de hospital, llorando, rodeada de símbolos flotantes de pérdida. Un feto, un caracol, equipo médico, una pelvis agrietada. Fue cruda, gráfica
y profundamente emocional. Un lienzo que sangraba con verdad. De vuelta en México, Frida se sumergió en la política de izquierda. Ella y Diego dieron la bienvenida a León Trotsky a su hogar mientras vivía en el exilio. Frida vestía vestidos de tehuana, prendas indígenas tradicionales, no solo como foda, sino como una declaración política y cultural. Su arte nunca estuvo desconectado de sus creencias. Su identidad, su cuerpo y su ideología se entrelazaron en su trabajo. Mientras Rivera pintaba murales de revolución, Frida pintaba su costo humano, el cuerpo en pedazos, la mente en llamas y el yo siempre mirando hacia atrás. En exilio y en enfermedad, se convirtió no solo en una pintora de dolor, sino en una pintora de resistencia. Cuando Frida Kahlo regresó a México a finales de la década de 1930, ya no era solo la esposa de Diego Rivera, se había convertido en otra cosa completamente, una fuerza, una artista cuyo trabajo irradiaba con honestidad cruda, simbolismo surrealista e identidad cultural. De vuelta en su tierra materna, entró plenamente en sí misma. Su casa azul en Coyoacán se convirtió en un santuario de color y contradicción. Paredes de cobalto brillante, adornos amarillos, estatuas aztecas en el jardín, monos y palomas paeando libremente. La casa era una extensión viviente de la imaginación de Frida. Era una mezcla de tradición y rebelión, elegancia y tierra. Aquí se rodeó de artefactos precolombinos, retablos, arte popular y libros revolucionarios. Vestía boldos vestidos de tehuana, tejía flores en su cabello y pintaba en medio del olor de incienso de copal y los sonidos de mariachi en la calle afuera. Este periodo marcó una explosión de creatividad. Sus pinturas se volvieron más intrincadas, más simbólicas y más políticas. Obras como las dos Fridas revelaron un yo dividido. Una con vestido europeo con un corazón sangrante, la otra con ropa indígena, fuerte y compuesta. Era la autobiografía visual de Frida, un portrato de amor, pérdida y herencia. En 1939 exhibió su trabajo en París, donde artistas como Picasso, Breton y Kandinsky elogiaron su estilo ferozmente original. Pero aún entre los surrealistas, Frida se destacó. Cuando André Breton intentó etiquetarla como una de los suyos, ella rechazó. Pensaban que era surrealista, dijo, pero no lo era. Nunca pinté dueños, pinté mi propia realidad. Pintó México, no la versión romántica de postal, sino el país vivo y respirante que adoraba. Su trabajo pulsaba con simbolismo, esqueletos, colibríes, corazones, espinas, maíz y sangre. Honró las raíces indígenas de su tierra materna mientras desmascaraba la violencia de su pasado y presente. Mientras avanzaba la década de 1940, el cuerpo de Frida Kahlo continuó traicionándola. Su columna se estaba deteriorando. Su pierna derecha estaba constantemente infectada. Se sometió a más de 30 cirugías en su vida, a menudo en sucesión agotadora. Algunas veces estaba postrada en la cama durante meses, encerrada en yesos corporales o inmovilizada por dispositivos de tracción que estiraban sus huesos. Pero aún pintaba. Cada cambazo durante estos años se convirtió tanto en una liberación como un acto de resistencia. Sus obras se volvieron más oscuras, más desafiantes. Pintaba con una claridad agudizada por el dolor, negándose a esconderse detrás de metáforas. En la columna rota, se presenta a sí misma dividida a mitad, su cuerpo perforado por clavos, una columna jónica agrietada reemplazando su columna vertebral. Sin embargo, su rostro es estoico, su mirada inquebrantable. El dolor para Frida ya no era solo un tema, era su compañero, su antagonista, su musa. Su voz política también se hizo más fuerte. Se unió al Partido Comunista Mexicano, marchó en manifestaciones, escribió cartas encendidas y denunció el imperialismo y la injusticia. Cuando su salud ya no le permitía caminar, apareció en protestas en silla de ruedas, desafiantemente sosteniendo carteles y gritando consignas. En 1953, a Frida se le dio su primera exposición individual en México, una celebración largamente atrasada de su arte. Pero su salud era tan frágil que los médicos le dijeron que no podía asistir.
Así que hizo lo que solo Frida haría. Llegó en ambulancia, llevada en una camilla y colocada en el centro de la galería en su cama de hospital. Vestida con trajes tradicionales, rodeada de su propia obra, saludó a los invitados con tequila, risas y ese fuego aún ardiendo en sus ojos. Sus pinturas finales fueron tanto infantiles como desgarradoras. En El marxismo dará salud a los enfermos, se pintó a sí misma llevando un corsé de acero sostenida por las manos de Marx, desechando símbolos de opresión. Su última obra conocida fue Una naturaleza muerta de sandías en rodajas. Una pieza llevaba las palabras «Viva la vida, larga vida a la vida». Incluso frente a la muerte, permaneció desafiante, alegre y política. Los últimos retratos de Frida Kahlo no fueron solo autorretratos. Fueron actos de revolución, pintados con dolor, pero siempre firmados con vida. El 13 de julio de 1954, a la edad de 47 años, Frida Kahlo falleció en el mismo lugar donde había nacido, la Casa Azul en Coyoacán. La causa oficial fue listada como embolia pulmonar, pero los más cercanos a ella susurraban de algo más profundo. Había estado enferma, sí, pero también exhausta por el dolor, por las cirugías, por la larga guerra con su propio cuerpo. Justo días antes, había asistido a una protesta política contra el golpe de la CIA en Guatemala. Débil y en silla de ruedas, insistió en ir, su puño cerrado levantado en el aire. La revolución permaneció como su último latido. Su última entrada en el diario fue breve pero penetrante. Espero que la salida sea alegre y espero nunca volver. El funeral de Frida se llevó a cabo en el Palacio de Bellas Artes, la institución cultural más prestigiosa de México. Su cuerpo, envuelto en la bandera roja del Partido Comunista Mexicano, fue vigilado por amigos, familia, artistas y revolucionarios. Diego Rivera estaba inconsolable. La llamó el mayor amor de su vida, incluso cuando sus traiciones casi la habían roto. Pero en los años que siguieron a su muerte, sucedió algo extraordinario. Frida Kahlo se negó a desaparecer. Al principio su nombre solo se susurraba en círculos artísticos. Sus obras no eran fáciles de categorizar, demasiado políticas para los surrealistas, demasiado surrealistas para los tradicionalistas. Pero lentamente su imagen, su historia y su desafío comenzaron a resonar. A través de las décadas de 1970 y 80, mientras académicas feministas y activistas reclamaban voces olvidadas, la de Frida se volvió más fuerte. Ya no era solo una pintora, era un símbolo de dolor convertido en belleza, de feminismo nacido a través de la resistencia, de identidad mexicana celebrada sin disculpas, de diversidad, discapacidad, revolución y autenticidad. Su rostro, cejas unidas, mirada, flores en su cabello, todo instantáneamente reconocible. Pero lo que hace que su legado sea poderoso no es solo que la gente conozca su cara, es que reconocen la verdad detrás de ella. Frida no intentó ser impecable, no encajaba en cajas, no era convencional y no le importaba hacerlo. En un mundo que exige perfección, nos dio realidad, cruda, desordenada, vibrante, enojada, alegre, contradictoria, realidad. Celebró lo que la hacía diferente, su discapacidad, su diversidad, su política, su cultura, y lo convirtió en arte que trascendió fronteras y décadas. Se ha convertido en más que un artista, es un símbolo global de desafío, feminismo, orgullo cultural y resistencia creativa. Para las comunidades diversas, es un ícono sin miedo que vivió abiertamente y sin disculpas en un tiempo que exigía silencio. Para las mujeres, es un recordatorio de que el poder no requiere permiso. Para los artistas con discapacidad, es prueba de que el dolor puede alimentar el pincel, no detenerlo. Y para México, es una hija reclamada, feroz, folclórica y para siempre parte del alma nacional. Sus pinturas, una vez desestimadas como demasiado extrañas o demasiado personales, ahora son entre las más veneradas del mundo. Obras como Las dos Fridas, Autorretrato con collar de espinas y colibrí y La columna rota, no solo se ven, se sienten profundamente por cualquiera que haya sufrido y necesitado convertir ese sufrimiento en algo sagrado. Vivió en las márgenes y las convirtió en el centro del escenario.
Abrazó la contradicción, una comunista que llevaba oro, una mujer traicionada que volvió a amar, un cuerpo en pedazos con un alma inquebrantable. Y a través de todo eso pintó, no solo con color, sino con convicción. Frida Kahlo nunca pidió ser un símbolo, solo dijo la verdad sobre sí misma. Y al hacerlo, dijo la verdad para millones de otros que nunca se habían visto reflejados en el arte antes. Ahora, cuando vemos su cara, vemos coraje, vemos color, vemos resistencia, vemos a Frida inmortal.